Un aviso antes de empezar el episodio. La mayoría de las imágenes que van a ver son de autoría de un creador digital que se llama Taco, que es de aquí de Zacatecas. Sinceramente la fotografía que él toma me gusta mucho y pedí permiso para utilizar algunas de las fotos que tiene de la ciudad de Zacatecas, por lo que vayan y síganlo en sus redes sociales. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link directo para que vayan a sus redes sociales, lo puedan seguir y puedan ver su trabajo. Sinceramente me encantan sus fotografías y le agradezco mucho la oportunidad de poder utilizar algunas fotos que tiene de este panorama de lo que es Zacatecas para que se pueda apreciar mejor lo que estamos hablando al arquitecto Larillo. Y nada más, muchas gracias y espero que disfruten el episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día. Los saludo a todos los que estén escuchando esto. Hoy tengo un invitado muy especial para mí, otro de mis profesores de arquitectura. Tenía muchas ganas ya de que viniera, de platicar con él, de estar aquí conversando un ratito y de que nos platicara, porque la verdad es que sabe muchas cosas y en el salón de clases yo creo que de todo lo que nos platicó de todas las clases no es ni el 20% de todo lo que sabe. El arquitecto Raúl Lara Quintanar, ¿cómo está? Muchas gracias, Carlos. Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación y las palabras que salen de tu boca de mi persona. Muchas gracias, muy agradecido. A usted por venir. Primero que nada, para presentarse un poquito, ¿quiere platicar a qué es a lo que se dedica ahorita? Sí, trabajo actualmente en la Secretaría de Obras Públicas, en la Subdirección de Patrimonio, y el trabajo principalmente consiste en hacer proyectos de restauración, proyectos integrales de restauración, principalmente sobre edificios históricos. Aunque todo el área de restauración, pero ahorita comentamos más a detalle y profundidad. Bien, me parece bien. Bueno, usted también ejerce como profesor ahí en arquitectura, de ahí es de donde yo lo conozco y lo ubico y hemos convivido mucho. Pues yo creo que prácticamente la mitad de la carrera me ha tocado tener clases con usted. Da clases de patrimonio, de restauración, de proyectos arquitecturales. ¿Cómo se siente al respecto de ser un profesor que imparte esas clases? Fíjate que es una experiencia que no estaba en mi proyecto de vida. Yo estudié primero ingeniería, en virtud de que no existía arquitectura cuando era estudiante. Y ya después abren la carrera, cuando estaba terminando ingeniería, abren la carrera de arquitectura. Terminando me voy para allá. Y un día, fíjate, cosa curiosa, una maestra nos puso un examen de matemáticas con los conocimientos que yo traía de ingeniería. Sí. Pues vi unos errores que había ahí en el examen, los detecté, se los hice ver a la maestra y le dije: maestra, ¿sabe qué? Los resultados del examen que puso están con errores. ¿Cómo es eso? Ya le expliqué más o menos, le resolví los problemas por diferentes métodos. Sí. Y creo que ahí me gané un poquito de su confianza. Ajá. Y sin terminar el semestre, un día me dijo: Raúl, fíjate que va a haber un curso de álgebra superior aquí en el Tecnológico para alumnos de nuevo ingreso. Es un curso así como para nivelación de los que vengan de diferentes escuelas. Y yo le dije: oh, qué interesante, pues para escribir. Me dijo: no, ¿cuál escribirme? Tú vas a dar el curso. Y fíjate que siendo alumno empecé a dar clases. Fue muy interesante. Yo lógicamente me resistí mucho. Al paso del tiempo, cuando terminó la carrera, me invitan a dar clases ya formalmente. Y yo con todo agrado empecé a dar clases, pero no es una cosa que yo tenía en mente, pues fue espontáneo. Yo era de los que me ponía enfrente de un grupo, me ponía a temblar, se me hacían las piernas de gelatina y me quería morir de puros nervios, pero fue cuestión de irse acostumbrando, ¿no? Ir dominándose, ir controlando los nervios. Y mira, ahora estamos acá en la universidad con mucho gusto, gracias a la invitación del arquitecto Villa. Y pues bueno, es una cosa que me gusta ahora, que le he encontrado el placer, ¿no? Sí, lo disfruto mucho. ¿Qué es lo que usted cree que tiene una motivación cuando usted va a clases? O sea, ¿cuál es su motivo detrás de dar esas clases? Obviamente el de enseñar los conocimientos que usted sabe, pero ¿tiene como algo más que lo haga decir: quiero ser profesor porque quiero hacer esto? Sí, fíjate que son varias cosas, que incluso siendo maestro, cosas que he estudiado. Todas las personas buscamos un campo de acción donde nos sintamos cómodos, y es una cosa muy curiosa de la familia. Todos somos
muy metidos en el trabajo. Entonces yo al empezar a trabajar, pues prácticamente metido todo el tiempo, de tiempo completo al área de la arquitectura, después a la restauración, combinándolas. Y el dar clases es como, después de un día de trabajo, o al iniciar el trabajo, es como un aire fresco, cambiar de actividad. Y cambias de actividad y eso te renueva, porque haz de cuenta que cambias el chip. Y eso es bien padre, porque estoy en el trabajo, luego voy a dar clases y me concentro en las clases, en lo que voy a dar, en lo que voy a decir. Y ese cambio de actividad, pues te da batería para más, ¿no? Sí. Y bien curiosamente, cuando estamos en clase, entro a las 7 de la mañana, salgo, me voy al trabajo, la secretaría, salgo de la secretaría, me voy a dar clases y llego a la casa a las 7, 8 de la noche, ¿no? Ahorita estoy de vacaciones. Pero esa actividad dices, oye, ¿quién aguanta un ritmo así, no? Sí. Pero el cambio de actividad es lo que refresca. Y eso yo le he aprendido a disfrutar mucho. Entonces, y lógicamente es una motivación primero personal y luego pues también se siente uno muy, muy contento de influir en tantos alumnos que al paso del tiempo pues llegan a ocupar puestos en diversas áreas, ¿no? Sí. Yo tengo prácticamente ya voy para 30 años de ser maestro. Ajá. Y pues imagínate, voy a cualquier municipio y me da mucho gusto. Arquitecto. Mucha gente me conoce, ¿no? Eso me hace sentir muy bien. Y lógicamente muchos de ellos hablan pues muy bien de mí. Eso me carga baterías. Y eso pues más o menos. Es que ahora que a mí me tocó ser mentor ahí en arquitectura un ratito, pues sí hubo a quien pude ayudar bien y otras personas a las que pues más o menos, o a las que no, ¿verdad? Pero sí he encontrado yo también cierta satisfacción en ayudar a otros a partir de eso, sin buscar como algo lucrativo, sino como el hecho de compartir conocimiento, de saber que yo tengo esas herramientas de explicarte. Y creo que sí da mucha satisfacción personal el ver que esa persona a la que tú le apoyaste o le enseñaste un poquito, pues digo, para mí es como que pues pasaron un examen o el arquitecto les dijo que estaba bien lo que estaban haciendo, ¿no? Pero pues me imagino que se da mucha satisfacción ver cuando ya están realizados todos esos alumnos por los que usted pasó. Sí, fíjate que incluso dando clases aprende uno muchas cosas dentro de las diversas materias. El crecimiento humano va en diferentes sentidos. Lógicamente el físico, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, etc. Y ese crecimiento es físico. Y el crecimiento físico va con el crecimiento mental. Vas aprendiendo cosas. Una cosa que aprendí en la Comisión Diocesana de Arte Sacro es que no deja uno de aprender. Puedes decir que ya tienes todas las experiencias, todos los conocimientos. La verdad es que no. Siempre hay un montón de cosas que aprender y hay que sorprenderse de esos conocimientos. Junto a esa capacidad de aprendizaje, bueno, está también el crecimiento personal, el crecimiento profesional, el crecimiento familiar y el espiritual. En esas 5 o 6 líneas, diríamos, yo cómo crezco como persona, precisamente sintiéndome útil para los demás. Sí. Sabiendo que los demás están recibiendo algo que yo sé y que les estoy compartiendo, ¿no? Es un poco la generosidad. Y eso creo que es una parte fundamental del ser humano. Cuando deja uno de aprender, cuando deja uno de crecer, cuando deja uno de dar, entonces cuando viene el final, ¿no? De la vida de una persona. Un poco así más o menos. Bueno, por ejemplo, para mí, que yo apenas estoy empezando pues a vivir prácticamente, o que apenas estoy empezando a tocar como un poquito de la vida laboral, pues creo que es muy importante que esos mensajes lleguen a las personas jóvenes que a lo mejor sienten que se les va la vida cuando, como yo la sentí en su momento cuando tenía 16, 17 años, 18, y obviamente sientes que no estoy haciendo nada. Lo platicaba yo con Cintia el otro día, esta crisis de los 20 de sentir que tienes que hacer todo y te tienes que comer al mundo, pero en realidad no estás haciendo mucho. Pues creo que escucharlo de una persona que tiene tanta experiencia como usted, que nunca paras de aprender y que uno no se tiene que comer al mundo de un día para el otro ni de un año para el otro, eso es imposible prácticamente, pues creo que puede relajar un poquito los nervios de decir lo que estás haciendo está bien, pero no pares de avanzar. Sí, exactamente. Fíjate que otra cosa fundamental en la vida de una persona debe ser la planeación. Yo conozco personas que, si da tristeza, digo, esta persona todos los días está sentada en su carro, viendo un teléfono y vive de sus rentas. Dices, y yo pienso, digo, cada quien, ¿no? Pero al final de cuentas dices, ¿un objetivo más? No lo hay.
y no lo tiene. Y eso es bien importante porque no debe uno dejar de planear. Y uno planea a corto plazo, lo inmediato, a mediano plazo y a largo plazo. Y fíjate qué curioso, pero uno planea y la vida a veces te quiere jalar para otro lado. Y luego te vas para otro lado, pero luego dices, estoy enfocado. A ver, yo iba para acá. Y ese es el sabor de la vida. Que todas las experiencias te sirven para ir creciendo, lo que decíamos ahorita. Algunas personas pueden decir, es que la vida me trató mal, o es que yo tuve una mala experiencia con esta persona. ¿No? Es aprendizaje también. Sí. O sea, las cosas que te parecen negativas, las debes de ver como positivas, las debes de capitalizar. Fíjate qué curioso. Cualquier otra persona hubiera pensado, yo quise estudiar arquitectura, pero no había arquitectura en Zacatecas. Me voy a otra carrera y perdí tiempo. No, fíjate que no. Exactamente fue todo lo contrario. Los años que estudié ingeniería me catapultaron para ser un arquitecto con conocimientos de ingeniería. De tal forma que estoy hablando, por ejemplo, de un edificio y estoy hablando de cuestiones estructurales o de instalaciones. Sí. Nadie me canta, nadie me cuenta. Yo sé lo que estoy hablando. Y si alguien me dice, no, es que era así, no, es que era así. O sea, capitalicé pues el tiempo en aprender otras cosas que me iban a llevar a la profesión que quería. Lógicamente, la ingeniería me encanta, pero tienes que en la vida profesional pues decidir qué hacer, ¿no? Y ahorita vamos a platicar, por ejemplo, ya esta especialización o maestría que fue la de la restauración. Bueno, un poquito antes de platicar de eso, me gustaría que me dijera por qué escogió arquitectura o por qué quería escoger arquitectura. Fíjate que yo tengo pienso que es una cualidad. Y te digo que la tengo porque en la familia nos juntamos todas las semanas. Y ahí siempre sale Raúl Lara con recuerdos de infancia. Y mis hermanos no se acuerdan, otros se acuerdan un poquito más, otros un poquito menos. Yo tengo un montón de recuerdos de la infancia. Y yo recuerdo que siendo niño, mi papá nos llevaba unas cartulinas, unos cartoncillos, y nos poníamos a dibujar mis hermanos y yo. Y yo fascinado dibujando. Y pensando en eso, pensando en qué fue lo que me llamó a estudiar arquitectura, recuerdo que en una ocasión estaba yo haciendo unos dibujos y de repente cambié mi chip porque estaba viendo el suplemento dominical del periódico que a veces compraba mi papá, y en el suplemento dominical había una historia que era El Príncipe Valiente, donde se veían castillos, y entonces yo estaba fascinado con los castillos. Y entonces lo que hice ese día es que ya no me puse a dibujar, me puse a cortar los cartones, los cartoncillos, y me puse a dibujar los muros del castillo, con sus almenas, con su puerta. Me acuerdo que le puse un hilito a la puerta que subía y bajaba, como un castillo, y le puse un monito arriba como si fuera un vigía, y así, ¿no? O sea, yo fascinado siendo niño dibujando un castillo. Pienso que esa fue una de las primeras llamaradas de querer hacer construcciones, ¿no? Okay. Después, me acuerdo también más adelante, ya un poquito más grande, y te estoy hablando, porque ya estoy viejo, te estoy hablando que yo podía haber tenido 4 o 5 años y todavía no se hacía la reforma litúrgica en la iglesia. Y entonces me acuerdo que entraba uno al templo y del lado derecho se iban las mujeres y del lado izquierdo nos íbamos los hombres. Mi papá, entramos al templo, nos dividimos como familia. Mi papá tenía a mi hermano más grande y luego yo. No me acuerdo de mi hermano más chiquito que sigue, de Héctor no me acuerdo más que éramos los dos. Yo creo que ya había nacido, para abajo se lo había llevado a mi mamá de su lado. Y mi papá me tenía cargado. Y como la misa era en latín, entonces yo no entendía más que nada. Y mi papá tenía un libro siguiendo la misa en latín. Y como yo no entendía nada, entonces me puse a ver la arquitectura del templo. Me acuerdo muy bien que estaba viendo yo las molduras, los arcos, sin conocer sus nombres ni nada, Y entonces yo en mi mente empecé a recrear, dije, ¿quién se le ocurrió hacer esto? ¿Y por qué le puso así? ¿Por qué esto está dorado? ¿Por qué tiene esta figurita? Yo creo que ahí entré con un clic más a la arquitectura, a querer entender las formas de la arquitectura. Tengo otra anécdota, ya más adelante, fíjate, así cronológicamente, como que fueron chispazos que me fueron llevando a esto. Sí, claro. Más adelante, ya estando en 5º año de primaria, el maestro, éramos un montón de chiquillos, como 40, 50 en un salón, y el maestro tuvo que salir por alguna necesidad y nos dijo, a ver, todos saquen su cuaderno de dibujo, van a dibujar lo que encuentren en sus libros. Y yo agarré el libro de historia, me puse a dibujar. Llegó el maestro, que todo el salón era un relajo. Llega el maestro, a ver, niños, les dejo un trabajo, ¿quién dibujó?
Yo levanté la mano. Yo dibujé, maestro. A ver, tráeme tu dibujo. Y lo que había dibujado eran los órdenes clásicos griegos de mi libro de historia. Ese otro recuerdo lo tengo muy clarito. Dije, ¿por qué dibujé eso? Porque me gustaba, ¿no? Sí, claro. Mientras todos los chiquillos estaban jugando y corriendo y haciendo relajo, yo estaba dibujando. Esa es la otra anécdota que recuerdo. Y pues son las que más fresco tengo, ¿no? Sí, las que usted pone como los puntos determinantes. Ciertamente como niño, como adolescente, después así como que ya entrando a la juventud de la secundaria y la prepa, tenía el dilema de qué estudiar. Y yo me enfocaba mucho hacia las bellas artes. Y eso lo he visto mucho en los alumnos. Muchos alumnos tienen la arquitectura, pero también les gusta la música, o les gusta la danza, o les gusta escribir. O sea, estar dentro de las bellas artes. Y eso es como que una cosa muy interesante. Yo cuando todavía no me definía decía, dentro de las bellas artes va a ser esto. Y después salió la arquitectura. Y pues aquí estamos. Pues creo que usted lo ha platicado en clases. La arquitectura puede llegar a ser considerada una bella arte, pero pues obviamente tiene más esta parte técnica y que es más sirve a los humanos y que no puede ser como tan catalogada porque tiene este tecnicismo, ¿no? O sea, ahí entramos como en un debate de si pudiera entrar o no. Pero pues obviamente hay arquitectura que también es muy artística y que presenta, no sé, retablos o cosas que uno las ve y precisamente uno cuando entra al edificio lo primero que hace es impresionarse, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Catedral, cuando uno entra, pues ve el retablo de catedral y pues para un turista, obviamente para nosotros que ya es más común, no lo pasamos de largo, pero para un turista que la primera vez que entra a catedral, pues es fascinante ver la magnitud de catedral. Sí, dentro de la teoría del arte, lógicamente la arquitectura es una de las bellas artes, puesto que posee todas las características que son los elementos, ¿no? El lenguaje artístico, que son la forma, los colores, la plástica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, pues ese entra dentro de las artes. Incluso este es un ejercicio muy interesante como maestro. Cuando yo le decía a algunos alumnos, tarea, vayan y pregúntenle a un arquitecto si cuando está haciendo un proyecto está pensando que está haciendo una obra de arte. Y ese es un ejercicio muy interesante, ¿no? Ahora, a lo mejor muchos arquitectos no lo piensan que están haciendo una obra de arte, pero al momento de entrar con estos elementos que acabamos de decir, de las formas, la línea, las figuras, la geometría, las luz y sombras, la iluminación, las perspectivas, los colores, la plástica, etcétera. Estamos hablando de elementos del arte, ¿no? Sí, creo que no me acuerdo bien, pero sí creo que de muchas de las clases que rescaté fueron estas de... O sea, la arquitectura también tiene este lado artístico y fue algo de lo que a mí más me gustó, porque yo en ese momento, ya dibujaba y ya empezaba a escribir, pero cuando yo vi que arquitectura combinaba todas estas cosas del arte, ahora la computación, que también es otra cosa que me gusta, que es lo técnico. A mí siempre me ha gustado mucho ser muy creativo y crear muchas cosas, entonces pues para mí era como arquitectura fue mi boom en ese momento de aquí es donde es mi lugar, ¿no? Y afortunadamente y hasta la fecha así ha sido. Y es algo que yo combino, mi pasión por escribir y por dibujar, la combino junto con la arquitectura. Fíjate que es bien padre porque todas las artes, yo a veces equiparo, bueno, no nada más yo, hay un teórico alemán, Schopenhauer, que decía, la arquitectura es la música congelada. Cuando yo vi la definición dije, wow, ya estoy metido en el tema, esto es lo que me encanta. Y eso está bien padre porque te decía que un músico utiliza un papel, el pentagrama, lápiz y empieza a escribir la música, ¿no? Pero no está haciendo música, la está escribiendo. La música realmente no existe hasta que la tocas. Y luego la reparte a los músicos. Y los músicos, a ver, tú esta parte, y entonces va distribuyendo. Y él va dirigiendo y se va creando una melodía. Una melodía con sus armonías y todo lo que compone la música. Se termina y dices, wow, vamos a pasar por ejemplo a la sinfonía de Beethoven, ¿no? O de Mozart. Cuando terminas, se acabó. La música ya no existe, se fue. O sea, existía con lo que estaban tocando porque el sonido estaba ahí. Pero una vez que dice, se acabó, ya no hay nomás te queda en tu mente y en tu paladar el sabor de lo que acabas de escuchar. Y puedes seguirlo recreando en tu mente. Bueno, la arquitectura es bien parecida. Tienes una persona que trae en la cabeza algo, se pone a escribirlo a través de los planos y luego hace el plano arquitectónico, el eléctrico, el hidráulico, el sanitario, el de cementación, el estructural, etcétera, y lo reparte y empieza a crear la sinfonía. Y
Y entonces, cuando empiezas a crear y vas dirigiendo, ya no es un músico, es un maestro albañil, es un peón, es un ingeniero electricista, etcétera. Y cuando terminas la sinfonía, lo que te queda es la obra. Sí. Dices, wow. Y aquí el asunto es que mientras más dominas el tema y te haces más experto, lo equiparo otra vez con los músicos, por ejemplo, los de jazz, que conocen las notas, las escalas, suben y bajan, y le das el tema de la viquina y puedes estar media hora tocando la viquina con variaciones. Dices, wow, este cuate, ¿cuándo va a terminar? Pues es que está jugando con Sí, la está música. improvisando. Y acá es muy parecido, por ejemplo, en el periodo barroco. El periodo barroco tiene la estructura de todos los elementos clásicos, pero luego el arquitecto se pone a jugar, a fantasear. Ves la fachada de catedral y dices, oye, aquí están los órdenes clásicos. Sí, pero ya está jugando el arquitecto, porque le quita, le pone la cornisa, ya la deja, ya no es recta, ahora es triangular, ahora es cortada, ahora es partida, ahora es en roleo. El arquitecto está jugando. Y es muy parecido, fíjate qué interesante. Cuando nos llevaba usted a esas clases de ir a catedral a ver de frente el retablo, que digo, yo me acuerdo por dos cosas, porque pues era la primera vez que yo leía catedral de esa forma en la que usted nos la explicó, y segunda porque ya fue muy gracioso porque estábamos todos ahí como pingüinos porque hacía frío. O sea, era a las 7, 8 de la mañana. Era a las 7 de la mañana y estábamos todos como pingüinos en catedral. Eso también tiene que ver con los maestros que tienen que estar temprano en la obra. Pero se me quedó muy grabada porque si era como que yo estaba intentando calentarme las manos, pero no dejaba de voltear a ver todo lo que explicaba. Y obviamente pues todo lo que usted estaba de repente era como que se pasaba de un lado al otro y mi mente tenía que estar todo el tiempo concentrada en... Usted nos está explicando, pero mis ojos tienen que estar viendo lo que usted nos está diciendo, ¿no? Porque en el momento en el que yo me volteé a ver a otro lado me pierdo ya de la explicación. Y digo, no solamente fue la principal, fueron los dos costados también de catedral y el interior también un poquito. Y creo que cuando yo he intentado también hacer eso, ir caminando con las personas y explicarles un poquito cómo funciona la arquitectura, o sea, las banquetas donde caminan, los espacios donde se desarrollan. Le digo, esto es así porque esto. Y le digo, y aquí yo creo que debería de ser esto, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo de aquí de Guadalupe, que yo digo que debería de haber más vegetación y más cosas y más árboles. Las banquetas deberían de estar mejor cuidadas. Le digo, no es por un capricho de embellecer las calles, le digo, es por una necesidad de calidad de vida. Le digo, le digo, tú no estás acostumbrado a que tú puedas caminar por la banqueta tranquilamente. Le digo, tienes que andarte ahí zigzagueando entre carros y que no te atropellen y las banquetas porque no están bien determinadas. Le digo, y eso es calidad de vida. Sí. Ya te acostumbraste a vivir así, pero no debería de ser así. Exactamente. Eso que acabas de decir es muchos de los objetivos que tenemos los que somos maestros, que creemos que vamos a dejar una huella, una semilla, y que ustedes van a ser los arquitectos del futuro. Nosotros podemos estar viendo y analizar, por ejemplo, yo te puedo hacer una radiografía de las ciudades, o la casa, la vivienda, los edificios que he vivido durante estos años. Y yo detecto qué es lo que puede mejorar, si lo acabas de decir muy bien. Aquí se trata de que el habitante de una ciudad, de una casa habitación, etcétera, mejore una calidad de vida. Y eso tiene que ver con mejoras permanentes. Y en la arquitectura nunca está nada escrito. Cuando uno piensa, y en el arte en general, cuando uno piensa que ya no hay nada que ver, siempre sale alguien con una genialidad. Sí. Y es ahí donde, bueno, a veces pueden ser asuntos locales, pero a veces también pueden ser asuntos que pueden impactar dentro de la arquitectura. Ahorita, por ejemplo, es muy fácil poder leer cómo va la línea arquitectónica en la actualidad. Igual como lo fue hace 50 años, hace 60, hace 100, hace 200, etcétera, ¿no? Se llaman modas y algunas tienen más impacto que otras. Y siempre van con el sentido de tratar de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Incluso hay teoría del urbanismo que dice se puede crear ciudadanos sanos, y se refiere a no vándalos, ladrones, etcétera, con una ciudad sana. Yo soy muy partidario de esa idea, la verdad. Sí. Yo soy muy fiel a esa idea de que cambiando los espacios de desarrollo social puede cambiar mucho del cómo nos desarrollamos nosotros como personas. Y digo, yo de niño pues tuve la dicha de que mis padres me llevaban al parque o me traían en los deportes y nunca me dejaron como aquí solo en la casa y pues ahí como nomás sal y juega en la calle. Digo, yo pues tuve ese privilegio, digámoslo así, sí, de que mis padres todo el tiempo me traían fuera y haciendo dinámicas y nunca me dejaron solo. Vaya, que fuera yo que fuera a caer en un vicio o algo así, ¿no? Sí. Pero pues sí, mucha gente no tiene esas oportunidades. Desgraciadamente a veces los padres no pueden estar en casa o situaciones familiares complejas. Y obviamente si tú no le das a un niño, a un adolescente, un sitio
que corresponda a su edad y que pueda él desarrollarse en deporte, en arte, en cultura, en salir a caminar con su perro o lo que sea, pues tendenciosamente se va a ir hacia malos hábitos. Entonces, sí soy muy partidario de que el urbanismo cambia mucho el cómo se siente una ciudad, el cómo se vive y el cómo se habita. Y sobre todo que puede rebatir los temas de inseguridad, digo, no a un grado extremo, pero digo, no es un cambio de un día para el otro, es un cambio progresivo. Fíjate que eso que comentas se me vino a la mente la historia de Guadalupito. Uh-huh. Cuando Zacatecas era una ciudad por ahí de 1850, 60, se estaba instalando el ferrocarril, ahora donde está la máquina 30 y 30, esa era la estación de ferrocarril, y prácticamente era la orilla de la ciudad, era la entrada de la ciudad por el lado norte. Y cuando se instala el ferrocarril, era prácticamente suburbio, ¿no? Y entonces el señor obispo le encarga a don Anastasio Díaz López que construya un templo para evitar, precisamente, para amortiguar un poquito la inseguridad que había en ese rumbo. Porque ahí, y menciona los vicios, ¿no? Alcoholismo, ladrones, etc. Entonces, crear el templo sirvió para decir, aquí hay una autoridad, ¿no? Sí. Pero además se va a regenerar esta parte de la ciudad. No es una orilla, no es un suburbio, es parte de la ciudad. Uh-huh. Y fíjate, lo hizo el señor obispo con toda esa intención, ¿eh? Y ahorita me quedé pensando en eso que comentas. Exactamente, o sea, la ciudad da y crea en la mente del usuario una forma de vida y limitaciones también. Yo no puedo hacer esto, está mal. Tengo que comportarme con cierta cordura, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, está muy interesante el urbanismo en esa línea. Sí, bueno, a mí me gusta mucho el urbanismo. Pero, digo, por ejemplo, bueno, una pregunta que me surgió ahorita. ¿Cómo era Zacatecas cuando usted estaba niño? Fíjate que hay historias bien interesantes. Yo déjate comento, yo soy de Fresnillo. Uh-huh. Y aunque son ciudades mineras, es una parte que complemento con lo que me preguntaste hace rato, que cómo me llamó la atención la arquitectura. Uh-huh. Acabo de estar hace unos días, la semana pasada, el sábado, en la hacienda del Buen Suceso en Pánuco. Y es una cosa que yo tengo, yo soy como en ese sentido como muy sensible. Mira, le decía a la arqueóloga con la que íbamos caminando, y estuvimos haciendo el recorrido, y yo veo un elemento arquitectónico, y en mi pecho como que explota algo que me llena de gusto, como que se me infla así de gusto de saborear la pasión de lo que estoy viendo. Y yo digo, ¿de dónde viene ese gusto que tengo? Y entonces hago memoria, y recuerdo que mi papá, él era de Aguascalientes y mis abuelos vivían allá. Entonces, en las ferias de San Marcos nos llevaba a Aguascalientes. Uh-huh. Y entonces yo recuerdo muy bien las casas de mi abuelo, que son muy parecidas a las casas antiguas que hay en Zacatecas y que había en Fresnillo. Había porque ya muchas se han destruido. Entonces yo recuerdo que veía la portada con su marco de cantera, con su puerta de madera muy alta, con sus protecciones de fierro, etcétera, etcétera. Incluso el mobiliario. Y dentro de mí se mueve algo muy padre, como que de un gusto, ¿no? Como cuando escuchas una melodía o cuando es una fotografía que te recrea algo. Yo veo un edificio antiguo y dentro de mí explota ese gusto. Yo pienso que ahí es donde empiezo yo a irme por la línea también de la restauración. Sí. Entonces, para contestar este asunto, pues la pregunta era el gusto por la arquitectura en el área del patrimonio viene de la sensibilidad de cómo ves las formas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso las partes antiguas. La pregunta que me haces sobre la ciudad de Zacatecas antigua, yo la veía, fíjate qué padre, yo la veía como una ciudad congelada en el tiempo. Porque caminaba a las calles y decía, wow. Incluso a veces hasta medio destruida la puerta, toda polillada, despintada, pero tenía el sabor de lo antiguo. Y entonces esta cosa de conservar lo antiguo es una cosa que siempre me ha gustado y bueno, pues ahora hasta lo defiendo, ¿no? Veo que se cae una finca, veo que la están demoliendo y yo digo, bueno, no la olvides, déjala en tu recuerdo, ¿no? O toma las fotografías. Y fíjate que es una cosa como de vicio también. Yo salgo a cualquier lugar con la cámara. No quiero que se pierda nada de esto, ¿no? Es como, no sé, ahora hasta una obsesión, creo yo. Uh-huh.
tener la colección de fotos y recordarlos y tenerlo. Y si la van a destruir, la van a modificar, pues que no se olvide, ¿no? Pero es eso. Entonces yo veía la ciudad de Zacatecas como una ciudad congelada en el tiempo. Y otra cosa que también siento es que veo, por ejemplo, veo la catedral y mi mente se regresa a cuando la estaban construyendo, a cuando no había nada. Entonces es un ejercicio de mente que yo hago permanentemente y eso me encanta. Yo creo que juego mucho con la mente. Y entonces me imagino, ¿quién quiso hacer la catedral? Pues fue un padre. Sí. Y luego el padre juntó a la gente, y te imaginas a la gente con rebozo, con pantalones de manta, con sombreros de campo, con guaraches. Y toda esa recreación es una película que pasa en mi mente. Y voy pasando el tiempo porque voy viendo cómo la catedral se fue creciendo. Era una iglesia, luego fueron 2 iglesias, y luego ya se hace parroquia, y luego se quema y la vuelven a reconstruir. Y todo eso en mi mente lo creo. Haz de cuenta que son como películas. Y eso para mí me provoca mucho placer. Y llego a la actualidad, y eso yo creo que en parte me lo enseñó el padre López de Lara. Precisamente eso que hicimos ahí ese día. Ponernos enfrente de la catedral y decir, ¿ustedes creen que un pueblo con unos miles de habitantes pueden haber hecho esto? No. Eso tiene que ver con la forma de pensar, con la forma de actuar, con la forma de la creencia de las gentes y un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, en mi mente siempre hay, al caminar una calle, fíjate qué bonito, cuántas historias de vida no hay en una calle. Wow, te puedes imaginar lo que tú quieras. La vida, por ejemplo, de un aguador. La vida, por ejemplo, de un lechero. De un burrito que trae aguamiel después de siglos y todavía lo sigues viendo. La vida de las carretas cuando las calles estaban empedradas, o antes de cuando estaban empedradas, que era el arroyo, y luego que llovía y se atascaba la carreta. Todo eso lo recreas en tu mente, porque la ciudad está ahí. Entonces, estos ejercicios mentales, a mí que me provocan mucho placer, me mueven a decir, hay que conservar algo de esto, porque detrás de esta piedra hay historias de vida. O sea, esta arquitectura la hicieron seres humanos que vivieron en este tiempo. Y estamos hablando que tenemos una ciudad de cerca de 500 años, más el tiempo anterior. Sí. Porque recuerdo que recientemente, cuando se arregló la calle Tacuba, la arqueóloga que trabaja ahí en la subdirección de patrimonio, también encontró un montón de cosas. Y entonces tu mente se va todavía más atrás, ¿no? Dice, oye, encontraste una punta de flecha. ¿Por qué? Pues porque era el arroyo, la calle Tacuba era un arroyo. Entonces te imaginas tú a un indígena cazando un conejo porque fue a tomar agua, ¿no? Y entonces no atinó y la flecha se quedó ahí y ahí quedó la punta de flecha. Y ese tipo de historias que nunca terminan de recrearse, ¿no? Es como estar viendo una película permanente. Y donde quiera que volteas, tú que puedes crear películas. Yo no creo que no estaría mal, a ti que te gusta escribir, que un día vayamos escribiendo historias de vida en Zacatecas. Me parece muy bien. Pues es que, miren, a fin de cuentas esto es en parte un poco eso, ¿no? La gente viene aquí, cuenta un poquito de su historia, un poquito de lo que está haciendo, y a fin de cuentas eso se va a quedar ahí. O sea, ya están arriba en YouTube, y yo, por respeto a toda la gente que vino a grabar, le aseguro que esto va a publicarse en redes sociales y le voy a hacer contenido con eso, porque para ellos también obviamente es una ilusión venir y contar algo. Digo, desde el hecho de que yo los invito porque a mí se me hace muy interesante su historia, o lo que ellos manejan, o el cómo ven ellos la arquitectura, la vida en general. Pues es un pedacito de ellos que se va a quedar ahí eternamente. Y eso es lo que a mí me ha movido también a escribir. Los sentimientos y las emociones que yo plasmo en todo eso, pues se quedan eternamente en esas palabras o en esas letras. Que ahorita ya no las siento, que cambiaron las cosas, que fui mejor persona, pues sí, pero todo eso, digo, aparte de ser una antología, pues es una autobiografía, ¿no? Sí. De entender cómo fui evolucionando conforme a mis temas emocionales. Lo que escribo ahora pues no tiene nada que ver con lo que yo empecé escribiendo. Esos errores gramaticales, ortográficos, o lo que sea, pues fueron mejorando con el tiempo, y a pesar de que ahorita no estoy tan perfeccionado, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tú puedes ver mi evolución a través la evolución, de eso. exactamente. Y creo que eso también es lo que me ha movido mucho a hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, que la gente venga, platique un poquito de su historia. No sé si usted haya tenido esa oportunidad de platicar todo esto con alguien más, de cómo empezó en la arquitectura, pero pues a fin de cuentas es algo que ya se va a quedar aquí en internet. Muy poquito, sí. Se va a quedar para siempre. Esperemos que para siempre. Entonces yo les digo a todas esas personas, digo, si tú tienes un mensaje o algo que tú quieras dar y brindar, esta es una invitación para quien esté escuchando esto. Si
tienen un mensaje que quieran dar, pues yo estoy creando este espacio para que la gente venga y dé esos mensajes y se queden permanentemente en estos sitios. Y que, aunque nosotros crezcamos, pues cualquiera va a tener a su alcance fácil y gratuitamente todo esto, ¿no? Sí. Fíjate que de esto que comentábamos ahorita, otra cosa que me gusta mucho, porque es lo que me dispara también la imaginación, es leer novela histórica. No, me encanta. Que si voy a leer la historia de Troya o la de Héctor o la de Aquiles, etcétera, no, yo estoy fascinado, ¿eh? Entonces, y esto lo hago en mi mente porque veo la historia de Zacatecas, la historia de nuestro estado, y cada vez que voy a un lugar digo, aquí hay una historia, otra vez lo que te decía, historias de vida que yo puedo fantasear, ¿no? ¿Y quién me va a decir que no? Pues ahí están las cosas, están las piedras hechas. Sí, claro. Alguien las hizo. A lo mejor lo que yo estoy inventando dentro de mi mente puede ser algo, una parte, pero la otra parte está ahí. Alguien tuvo que hacer la mezcla, alguien tuvo que tener siglos de experiencia. En este caso, en el caso de México, aquí ya había arquitectura importante. Y luego llegan los ahora españoles y estas culturas se mezclan. Y tú ves el edificio y dices, oye, esta es una influencia española. Sí, pero también tiene influencia indígena. Aquí también había construcciones de este tipo. Y entonces te vas a la Quemada, te vas a la zona arqueológica, no sé, de acá de Las Ventanas, y entonces descubres una gran cantidad de cosas, donde las fusiones culturales se ven ahí plasmadas, ¿no? Y dentro de esas fusiones culturales tú puedes pensar cómo pasaron las cosas. Y entonces ya empiezas a recrear en tu mente que hubo un momento en que estos españoles, hombres, seguramente, se mezclaron con las muchachas indígenas. Sí. ¿Y luego qué pasó ahí? Pues ahí tienes al Capitán Caldera. Y entonces te fijas que la historia que tú vas fantaseando se va convirtiendo en realidad porque los personajes ahí están. Y entonces hay personajes que tienen nombre, y este Capitán Caldera, pues un personajazo, ¿no? Uh-huh. Que andaba a caballo, que sabía manejar las armas perfectamente bien, y que ya no sabíamos si era indígena o era español. Pero esta es la parte de la historia interesante, ¿no? Y estos personajes además fueron creando la cultura que hoy tenemos, pues. Y además fueron creando también los espacios, ¿no? Sí. Por eso digo, yo ahorita estamos muy metidos también en recrear, pero diríamos hacerlo realidad. Nosotros en restauración lo llamamos, es la puesta en valor de los espacios arquitectónicos, o de los monumentos, o de los sitios, como tú quieras llamarlo. Entonces, ponerlo en valor, ¿qué significa? Que está ahí, está medio abandonado, está medio perdido, está medio destruido. Ok, vamos dándole un nuevo uso. Y dentro de ese nuevo uso entra toda esta fantasía, ¿no?, arquitectónica, porque a la que ya creaste, a la que ya existía ahí, le sigues dando vida para otras historias. Sí. Y esa es la parte sabrosa del asunto. Bueno, entrando en temas de restauración, que es lo que a usted se dedica, ¿cómo fue o cómo recuerda usted que fue su primer acercamiento a la restauración? Te comento primero una anécdota muy padre que tiene que ver con este primer paso. Uh-huh. Yo era estudiante de ingeniería y conocí al padre Jesús López de Lara, y entré una vez al obispado, y él tenía una oficina ahí. Y yo lo conocí a él por un encuentro que había tenido de jóvenes. Entonces entré a la librería a buscar un libro de cantos, precisamente. y el padre me ve, y cuando salgo de la librería me dice, Raúl, ¿a qué te dedicas? Padre, pues estoy estudiando ingeniería. Y me dijo, ¿no quieres trabajar conmigo? Y yo le dije, pues yo, muchacho inexperto, inverno. Pues ¿de qué, padre, si no vas a hacer nada? Pues de eso que estudias, de ingeniería. Pues es que no sé hacer nada, padre. ¿Cómo que no? ¿Estás estudiando, no? Pues sí. Bueno, ¿quieres trabajar o no? No, pues sí, te espero mañana. Y me puso a dibujar planos. Fíjate nomás, ahí empezó una historia fascinante para mí, porque yo no lo esperaba, ¿no? Sí. Empecé a hacer planos que él dibujaba en hojas milimétricas, y luego yo los pasaba ya al Banene, que sabía hacer perfectamente yo bien. Yo era un excelente dibujante, porque ya de chiquitillo dibujaba a tinta. Y acá, cuando me enseñan hacer planos a tinta con instrumentos, pues yo me estoy riendo. Si los hacía a mano alzada, ahora con instrumentos, pues más fácil. Sí. Bueno, me hice un buen dibujante, y entonces le ayudé muchos años al padre Jesús López de Lara. Y en esos años de aprendizaje, en alguna ocasión llegó un padre y me enseñó una fotografía porque quería arreglar un templo. Yo veo la fotografía y digo, a ver, esto no es una obra nueva, que era lo que yo hacía, ¿no? Obras nuevas, proyectos nuevos de iglesias, de casas para padres, etcétera. Digo, no, este es un templo antiguo. No lo puedo trabajar como lo trabajo con
con las técnicas contemporáneas. Yo pensé, en mi mente se resolvió luego a decir, bueno, estos sistemas constructivos tienen conocimiento especial. Y entonces, cuando vi que no podía yo resolver el problema, dije, necesito estudiar esto. Y entonces rápido investigué y di con la escuela de la Universidad de Guanajuato, que ahí se estudiaba restauración. Y entonces investigué y dije, pues aquí está, esto es lo que tengo que aprender. Entonces lo empecé a estudiar como una necesidad para atender un proyecto de un templo antiguo. Sí. Ya estando en la Universidad de Guanajuato, dije, exactamente ese era el hilo que yo necesitaba. Y entonces a partir de ahí empecé a ver que Zacatecas había tenido muchas intervenciones, no de gente con conocimientos no con conocimiento de causa de la restauración. Está claro, hay que decirlo, don Federico lo hizo muy bien. Tenemos una ciudad patrimonio gracias a él y a los que colaboraron con él. Pero, diríamos, tuvieron que aprender en el camino. Pero ahora yo ya era un arquitecto con conocimiento de causa de los criterios y la teoría de la restauración. Entonces, creo que somos una generación que empezamos a atacar ya la ciudad con estas bases, ¿no? Aunque lógicamente ha habido siempre altibajos, porque a veces parece como que no les interesa mucho a muchas gentes las cosas de la restauración, pero igual que en todo, hay altibajos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues eso, ahí es como empecé a encontrar ya el cauce, que había que estudiar restauración para poder atacar edificios antiguos. Y esto pues abre un panorama muy grande, porque la maestría es restauración de monumentos y sitios. Uh-huh. Entonces son los edificios monumentales, no significa que sean monumentales en tamaño, sino monumentos, o sea, cosas de valor. Pero además también los sitios, y los sitios tienen que ver con la ciudad, lo que acabamos de decir ahorita. El desarrollo urbano, que es las calles, las fachadas, los paramentos, los servicios, y en los servicios pues entra lógicamente los templos, las plazas, los mercados, los centros recreativos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro. Y todo esto que tiene que tener una función principalmente pues antigua, que lógicamente, acuérdense usted, hay que recordar que la ciudad también va evolucionando con nuevos servicios, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, no había, digamos, centros recreativos como centros deportivos, por ejemplo. Sí. Pero había mercados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un mercado, un laberinto, uh-huh. O tenemos un mercado ya siglo XIX, ya construido con cánones de arquitectura contemporánea para la época, ¿no? Con acero, con elementos prefabricados que llegaban y se montaban, como el Teatro Calderón, uh-huh. Que llega y se monta, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, la arquitectura va teniendo evolución, y esta evolución va quedando plasmada en la ciudad. De tal forma que es muy padre ver una ciudad y tú puedes leer la ciudad por siglos. Me pasó una anécdota muy bonita cuando estaban haciendo un edificio enfrente del mercado González Ortega. Me invita un empresario y me dice: arquitecto, quiero que me ayudes un poco a esta finca que está gritada por la cimentación que hicimos aquí, etcétera, etcétera. Entré a la casa del propietario y estábamos arreglando la fachada y el muro que estaba colindando con esta construcción. La arreglamos porque tenía un tapiz antiguo, etcétera, etcétera. Pero yo entré a la casa y empecé a leer la casa. Y le dije al dueño: oye, esta puerta es más antigua. Oye, esta puerta tiene goznes, no tiene bisagras. Oye, estas bisagras están muy bonitas, son decoradas. Entonces, estamos hablando de que simplemente el elemento decorativo de la puerta tenía 3 etapas constructivas diferentes. Y luego, yo ya nomás de curioso, porque ahí me vio con el interés, me dijo: vente, pásale. Entonces me empezó a mostrar la casa. Y fíjate qué curioso. Vi una arcada que estaba tapada, cegada. Uh-huh. Y le dije: oye, ¿qué es aquí? Y me dice el señor: pues es una bodega. Le digo: sí, ¿pero qué era? Una bodega, siempre ha sido una bodega desde que yo vivo aquí en esta casa. Le digo: no, mira, era un pórtico. Aquí están los arcos, están tapados. ¿Qué hay adentro? Y entramos adentro. ¿Y qué crees que estaban los pesebres de los animales? Le dije: mira, es que esta era una caballeriza. Ni él lo sabía. Fíjate qué padre, porque esa casa tenía fácil 300 años de arquitectura que se podía leer con mucha claridad. El corral, la caballeriza, el pórtico, se crece la cocina, después el patio, la casa se entraba por atrás, no por enfrente, y luego la casa tenía una curva que está en un dibujo y una fotografía enfrente del mercado, y cuando se hace el Teatro Calderón, la calle se alinea, y esa es la última etapa. Okay. Entonces, estaba bien clarito, 300 y tantos años de construcción en una casa. Y es un poco la evolución que te decía de la
de la arquitectura, ¿no? Entonces, esto hay que leerlo y hay que aprenderlo en base a las materias, pues, que vemos en arquitectura de restauración, ¿no? Y bueno, para usted, ahora que usted, bueno, ya lleva muchos años siendo restaurador, que ya tiene pues mucho conocimiento y que ya lo ha aplicado mucho tiempo de su vida, ¿qué es lo que hace un buen restaurador? Fíjate que está bien padre esa pregunta, muy interesante además porque la teoría de la restauración también va evolucionando con el tiempo. Yo primero diría, lo que hace primero a un restaurador bueno es enamorarse de la arquitectura antigua. Es lo primero. Si eso no te llama, lo haces por compromiso, por un trabajo más, no funciona. Tienes que enamorarte. Con todo respeto, yo conozco varios restauradores en diferentes partes de la República y déjate cuento una anécdota. Cuando fui a ver un edificio que estaban restaurando, y no digo nombres para no decir ni pecados ni pecadores, fui a ver un edificio que, así entre comillas, estaban restaurando. Llegué al edificio y el residente de obra, que se decía con conocimientos de restauración, estaba tumbando los aplanados. Los aplanados tenían decoración, pintura pictórica del siglo XIX, cosa que a mí me gusta mucho. Sí. Y entonces yo vi que ya llegué y estaban tomando el último pedazo del aplanado de toda la pared. Y luego le pregunté al supervisor de obra, oye, ¿qué están haciendo? Estamos restaurando este edificio. ¿Pero cómo? Dijo, sí, mira. Y luego agarré un pedazo de palcate que habían tirado. Digo, oye, pero ¿le tumbaste el aplanado? Dijo, es que estaba ya en muy mal estado. Entonces, pues lo voy a tumbar y lo voy a hacer de nuevo. Dije, eso no es restaurar. Si él dice que es restaurador, bueno, perdona, pero restaurar es tener el edificio original. Sí. Y si está en mal estado, lo arreglo. No lo tiro y lo hago de nuevo. Eso no es restaurar. Ahora, tumbarlo y hacerlo de nuevo, pues es un revival. Sí. O sea, ya no estamos en la misma sintonía. Entonces, la primera respuesta para tu pregunta sería, el restaurador debe estar consciente que el edificio antiguo se debe de conservar. O la parte antigua se debe de conservar. De eso es la primera regla para poder ser un buen restaurador. Y luego, una vez que ya analizaste el edificio, que sabes qué problemas tiene, que se está cayendo el muro de adobe, que está cayendo el aplanado, etcétera, que tengas el conocimiento técnico suficiente para poderlo estabilizar. Es bien común decir aquí en Zacatecas y en todos lados, ese muro de adobe ya lo voy a tirar. Pues es que no sabes. Sí. No sabes cómo estabilizarlo. Y eso habla de la ignorancia del restaurador, si es que se dice que lo es. La gente fácilmente puede decir, mira, ese muro de adobe ya no funciona. Te cuento una anécdota bien padre. Yo tenía una residenta de obra, y sí voy a decir el nombre porque sí es justo darle su crédito. Inés Soto, arquitecta. Un día fuimos a Mazapil, una ciudad que me encantó, me fascinó desde que la conocí. Y ahorita se ha transformado por la minera. Llegué yo a esa ciudad. No, yo estaba fascinado. Yo volteaba para cualquier lado y decía, la calle original de empedrada, los edificios, las casas, todo antiguo. Uh-huh. Una ciudad dormida en el siglo XVIII. O sea, para mí era un sueño, ¿no? Y entonces empezamos a arreglar la capilla del Santo Cristo. Invito a la arquitecta como residenta de obra, muy buena. Y entonces, dentro de los trabajos extras que surgieron, el padre nos dice, arquitecto, quiero que me arregle la barda del patio trasero. Hubieras visto la barda, dices, una barda de adobe prácticamente carcomida, ¿no? Uh-huh. Y quedaba de la barda, no sé, del ancho de, si era 40 centímetros una barda de adobe, o más de 60, pues tenía 30, ¿no? Siglos de esa barda intemperizándose. Entonces ya platicé yo con la arquitecta, quedamos de acuerdo que le íbamos a intervenir, que le íbamos a rehacer, le íbamos a estabilizar. Sí. Cualquier otra persona llegaba, tumba la barda y hace un muro de ladrillo, ¿no? Mira, llegué a la siguiente semana de supervisar, me dejó con la boca abierta la arquitecta. Dije, qué barbaridad. Estabilizó la barda, conservó la parte antigua y le puso muro de adobe. Lógicamente la parte nueva, pero la parte vieja estaba ahí. Sí. O sea, no la tumbó, empezó a coser el muro. Una maravilla de restauración. En ese momento dije, creo que sí he hecho bien mi trabajo. Lo he explicado bien y lo ha hecho, pero con ese conocimiento de causa. Entonces, respuesta número 2. Primero, estar enamorado
de la parte antigua y quererla conservar. Eso hace un buen restaurador. Lo segundo, las técnicas necesarias para poderlo conservar. Lógicamente, utilizando técnicas contemporáneas, y también se vale, ¿no? Sí. La teoría también lo autoriza. Pero hay que saber en qué momento se puede usar y en qué momentos no. Entonces, esas dos cosas son fundamentales. Bueno, y ahora una pregunta que... bueno, por ejemplo, en clases usted nos decía mucho la frase de... A ustedes les va a tocar hacer esto al rato, o sea, ustedes son los que les va a tocar arreglar todos esos problemas que están surgiendo ahorita en la ciudad, ¿no? Y yo creo que eso es de lo que a mí con lo que más me quedé de muchas de las clases de los profesores. El decir, esos van a ser las cuestiones que a ustedes les va a tocar resolver. Porque ustedes son los que vienen y ustedes son los que ahora tienen toda esta tecnología a la mano y que para ustedes es mucho más fácil utilizarla, ¿no? Los programas como SketchUp, AutoCAD, todo esto. Pero, por ejemplo, en ese campo, ¿cómo puede hacer alguien joven para convertirse en restaurador? Bueno, fíjate, aquí puedo comentar varias cosas muy interesantes para todos los escuchas. Primero, dentro de la arquitectura, pues uno sale de la arquitectura, te titulas de licenciatura y eres un arquitecto. Y eso ya es mucho que decir porque pues, es un trabajo, tú lo has visto, muy, muy pesado, muy arduo, Sí. de mucha dedicación. Y dentro de la arquitectura vas a encontrar 10, 15 caminos donde te puedas especializar. La restauración es uno de esos caminos. Otro camino puede ser la arquitectura sustentable, la arquitectura bioclimática, la sustentabilidad, puede ser el urbanismo, desarrollo urbano, vías de comunicación, etc. Incluso estaba entrando hace unos 10 años, porque me topé un alumno un muchacho que fue mi alumno, que es arquitecto, y él se especializó en hospital. Y yo no sabía que había una especialidad en hospital. Eso lógicamente no cualquiera hace un hospital. Sí. Y yo me dijo, no, arquitecto, me tuve que ir a Monterrey y allá me especializaron. Ok, entonces, bueno, y luego hay arquitectura habitacional también, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la arquitectura hay muchas especialidades. La restauración es una de ellas. ¿Cómo decidir qué especialidad quieres estudiar? Bueno, eso depende de la intención personal de cada uno. Cuando ya el maestro te da la clase, y te explica, y tú te enamoras de esa clase, dices, pues yo quiero ser restaurador, yo quiero ser urbanista, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso primero, sentir el llamado personal de qué es lo que más me gusta. Y luego, tener la firme intención de prepararse bien, no ser un improvisado. En esta área de la restauración yo he visto mucha improvisación. He visto arquitectos mal preparados. Yo lo he visto y me da mucha tristeza. Un día me dijo un arquitecto, estoy restaurando un edificio y no te digo cuál tampoco, porque pues, tiene autor, ¿no? Sí, claro. Y nomás por pura curiosidad fui a asomarme. Estaban prácticamente desmantelando el edificio. Estaban sacando carretillas y carretillas de muro de adobe, de pisos de barro. Venían partes del muro de las enjarres con papel tapiz, con pintura decorativa, y dices, no, pues ya, lo desgraciaron. O sea, no estás restaurando, ¿eh? Estás utilizando un edificio antiguo y dices que lo estás restaurando, pero estás haciendo un edificio nuevo. Y por dentro quedó todo nuevo, ¿no? Y nomás le conservó la fachada y más o menos, porque incluso cambió las puertas de arriba para abajo. Unas puertas que después te comentaré, ya más en particular, unas puertas preciosas del siglo XVIII. Una joyita de edificio que la convirtieron en centro comercial. Y nomás conservaron la fachada. No, pues dices. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el conocimiento de causa, de la teoría, como te decía hace rato, pues estar enamorado de eso, ponerse las pilas, estudiar en serio y tener estas bases sólidas, ¿no? De lo que quiero hacer. Sí, claro. Creo que algo de lo que a mí me sensibilizó mucho a partir de sus clases es de entender Zacatecas desde otra perspectiva. Y sinceramente ahora que la camino o que la veo, pues la veo muy diferente. Y yo también lo comparto con la gente con la que de repente camino ahí, o incluso con mis papás o lo que sea. Pues de cómo sus clases me ayudaron mucho a entender la ciudad, en un sentido de no verla nada más como este conjunto de edificios y ya, o sea, que están bonitos y que son coloniales, sino que hay algo detrás de todo eso y que necesita entrar a la cultura de conservar para después poder entrar a la cultura de restaurar. Y a mí un ejercicio que fue de los que más me gustó fue el último que hicimos ahora en noveno, que hicimos una propuesta de una sala de museo.
el Museo Rafael Coronel, yo me acuerdo que fui muchas veces cuando estaba niño. Incluso tengo una foto ahí con mis hermanas en una de las partes más arriba del Rafael Coronel, donde uno sube las escaleras. Sí. Ya ve que antes ahí había un árbol de bugambilia. Sí. Yo me acuerdo mucho de ese árbol. Y cada vez que voy ahí, se me hace muy triste llegar a esa parte y ver que ya no está. Sí. Y yo entiendo, o sea, ya usted nos comentó las razones del por qué tuvieron que quitar ahí, pues que estaban mediciendo los cimientos y todo eso. Pero en este proyecto que yo hice, pues yo traté como de restaurar un poquito ese sentimiento que yo tenía cuando yo iba a ese museo. Uh-huh. Y es como un dolor para mí porque cada vez que voy y volteo en esa puerta, quiero ver ese bugambilia. Y ya no la encuentro y es como de, me da mucho pesar, pero es como de, o sea, entiendo por qué, pero siento como que una parte de mí, de mi infancia, se fue ahí. Fíjate que es lo que te decía hace ratito, pero también tienes que buscar el gozo del recordarlo. Sí. Porque ese es un placer que se tiene y no cualquier persona tiene ese placer. Lógicamente todos tenemos capacidades diferentes, pero hay unos que son más sensibles que otros. Y ahorita me acabas de dar la razón de lo que acabas de decir. Tienes que procurar que ese sentimiento se convierta en un placer, sí, al recordarlo, porque ya no está ahí y tú lo viviste de niño. Y además está el espacio, pues. Fíjate que me han pasado cosas bien curiosas. Ahorita que estamos hablando otra vez, que regresamos al tema de la recreación visual. En la maestría hicimos un viaje de prácticas a las misiones agustinas. Fuimos a ver templos del siglo XVI. Y nos fuimos a Hidalgo. Y mira, subimos un cerro en escalinata. Ya en escalinata fuimos subiéndolo, la parte más alta de uno de los cerros. Y al salir al atrio, mi mente... Yo nunca había estado ahí. Era la primera vez que estaba en ese lugar, lógicamente. Y vi el templo, la fachada, pero mi mente se fue al rincón de la parte derecha del atrio. Me quedé ahí, yo creo que fácil 20 minutos extasiado viendo nomás. No era nada, más que un espacio. Una portada del templo que estaba más allá, el rincón de la barda atrial, el árbol que tú acabas de comentar, un árbol ahí. Fascinado yo. Tenía algo mágico ese espacio. Sí. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa dentro de mi mente, dentro de mi sentimiento? ¿Qué está pasando, no? Y no era más que una recreación visual de algo que tenía yo placer de estar viendo. Ese tipo de cosas me han pasado en varias ocasiones. Esa arquitectónica la tengo muy en mente. Bueno, tuve dos experiencias. Esa una y otra en otra ciudad. Estuve viéndola y dije, yo ya he estado aquí. Es una cosa que es imposible de que pase, pero yo creo que es el placer de saborear la arquitectura y el espacio. Sí, a mí me ha pasado mucho también. Cuando fuimos a un viaje a Ciudad de México, estuvimos en Reforma y la caminamos un amigo y yo, Axel, también ya vino en el primer episodio. Pero siempre que voy a ciudades nuevas es como que siento que ya estuve o estoy esperando a ver Zacatecas. Y eso me ha pasado mucho. O sea, cada vez que viajo es como de, es Zacatecas, nomás que es otro lado que no he conocido. y yo creo que eso es de lo que a mí me nació mucho el amor por esta ciudad. Bueno, en ese escrito que le mandé a usted, que voy a poner aquí en pantalla. Sí. Cuando yo estaba escribiendo eso, me acordaba de esos momentos en los que yo estaba en Zacatecas. Y de cómo había sido mi vida conforme a eso. Y sobre todo, quizás estaría bien que escribiera yo de ese sentimiento que tengo. Pero me acuerdo mucho de haber buscado constantemente ese recuerdo de ese árbol en fotografías y entrar a ese espacio se sentía como medio claustrofóbico, por así decirlo, pero estaba lleno de plantas. Sí. Tú veías tiradas en las escaleras las bugambilias, las flores. Entonces, esos tintes entre verde, morado, rosas y todo eso, pues me acuerdo que en ese momento, pues yo de niño ni les hacía caso. Pero sí, cada vez que estaba ahí, me sentía como que estaba atravesando un portal o algún sitio mágico, ¿no? Y entraba a otro sitio diferente. Sí. Y así pasa, exactamente. Y sí, yo recuerdo muy bien ese espacio, como tú dices. Y aquí el asunto, para ir cerrando este capítulo del museo, de la sala que dices que hicimos el proyecto, era precisamente volver a darle uso, lo que decíamos hace ratito de la puesta en valor del espacio. Sí. No porque el espacio estuviera despreciado, pero lo estábamos perdiendo por la humedad que estaba provocando la vegetación, precisamente. Y luego las raíces se estaban metiendo entre las piedras. Sí. Y ya habíamos tenido ahí el colapso de varios muros por esa razón. Entonces decidimos, bueno, pues hay que girarlo, ¿no? De girar un poco el uso que se le pueda dar. Y le diera a hacer una sala de museo, precisamente. Y luego ya viste, pues ahí fueron 5 o 6 proyectos, ¿no? Bueno, o sea, yo dejo el mío porque es el que tengo, ¿verdad? Pero sí. Pues obviamente hubo muchas propuestas.
Pero sí me acuerdo que lo que yo más quería conservar era el hecho de estar viendo las paredes, sin la necesidad de poner un marco de ventana, o sea, que fueran vidrios tal cual, de costado a costado, y que tú pudieras ver la pared y sentirla así como está ahorita, porque pues también le tuvieron que poner algunas partes de cemento y cubrirla, y devolver esas enredaderas, pero ahora ya con una técnica que usted nos dijo de estos materiales que protegen a la piedra del agua y de la humedad de las plantas, y además de controlar y regular cómo crecía la planta. Entonces, o sea, yo creo que esos son los cambios que a mí me gustaría, o sea, volver a esos momentos donde yo estaba niño, pero teniendo en cuenta que se debe de hacer bien las cosas. Fíjate que diste otro punto clave dentro de la arquitectura. Tú tienes un problema. Siempre que un arquitecto va a resolver un proyecto, es un problema que hay que resolver. Y tenemos 20, 30 factores que intervienen en un proyecto. La orientación, el terreno, la topografía, las perspectivas, los accesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un caso que tú recuerdas. Entonces tenemos un edificio antiguo con unos muros antiguos. Hay que intervenirlo, hay que utilizar materiales propios. Entonces aquí es lo que decía yo de conocimientos propios de las técnicas antiguas. En este caso, cal apagada en obra o cal viva, que se transforma en una cal para construcción, etcétera, etcétera, mezclada con baba de nopal, etcétera. Pero el reto, ¿cuál sería? Yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto vamos a recrear esta bugambilia. Vamos a hacer una bugambilia aquí viva, para que tú tengas el recuerdo de lo que estás pensando y lo quieras hacer como arquitecto. Ok, yo te digo, resuélveme el proyecto. Tienes un problema que resolver. Se estaba deteriorando porque las raíces estaban invadiendo el muro. Tú como técnico de la arquitectura, ¿cómo lo resolverías? Y entonces fíjate qué interesante, porque el reto es para el arquitecto contemporáneo. ¿Sabe qué, arquitecto? Yo puedo proteger ese muro de piedra con un recubrimiento contemporáneo que evita que se humedezca el muro. Y ese ejemplo ya lo vi, fíjate, en un edificio en España, en Madrid. El arquitecto, pues prácticamente jugaba con los arquitectos como nosotros, ¿no? Que somos restauradores. Yo cuando vi el muro atascado de plantas de vegetación dije, este arquitecto se manchó, pues ese muro no va a aguantar. No, arquitecto, está diseñado para que aguante la humedad. Le puse un producto para protegerlo. O sea, es ahí donde entra el reto y es parte también del juego. Sí. Cuando el proyecto no lo puede resolver, se convierte en un calvario. Pero para un arquitecto debe ser parte de un juego, del juego de disfrutar cómo resolver el caso. Y uno echa mano de tecnología, procedimientos antiguos, procedimientos contemporáneos y procedimientos incluso que puedo ser yo capaz de innovar. Fíjate, yo por ejemplo me quedaba pensando hace algunos años, tenemos un problema ambiental por el uso de la madera, la explotación de la madera. Y yo decía, es que ya no podemos estar tumbando árboles para utilizarlos en la arquitectura mínimo. Si se usa para otras cosas, tampoco ya se valdría tumbar árboles. Necesitamos entrar en otra dinámica. Entonces yo pensaba, ¿qué tengo que hacer para crear una viga que parezca de madera? Y me puse a recrear en mi mente, ¿y qué crees? Hace 1 año y medio encontré una casa comercial que te vende vigas imitación madera. Y son como de, no sé exactamente el material, es como una resina, un producto rígido. Sí. Yo creo que sí es resina. Y ya, y entonces, ahí está la solución. No porque yo quiera imitar la madera, sino porque tengo un recurso adicional para la arquitectura. Y ya no es la madera. Pero da esa sensación, ¿no? Sí. Y es ahí donde está la otra parte del arquitecto que puede hacer propuestas. Nunca acabamos de diseñar materiales constructivos. Y además, pues lógicamente, con el paso del tiempo y todos los descubrimientos que le van haciendo, por ejemplo, como en la universidad, que tenemos además laboratorios para poder hacer pruebas de una cosa y de otra, pues pueden surgir muchas cosas creativas, ¿no? Creo que eso es lo que puede abonar mucho a la arquitectura, el arquitecto contemporáneo, como tú dices ahorita. ¿Cuál es el reto? ¿Te da gusto cuando yo te digo, o lo ves como una posibilidad? Yo les digo, ustedes son los que van a intervenir la arquitectura del siglo pasado, de este siglo que estamos viviendo. Pues yo lo dije en clases, pero hoy día lo veo. Déjate cuento una anécdota. Los arquitectos, no sé si el 90% de los arquitectos que trabajan en obras públicas fueron mis alumnos. Otros tantos están en ISASI. Otros tantos están en el Seguro Social. Otros tantos incluso están dando clase. Y cuando yo les digo,
Y voy a cualquier presidencia, como te decía hace rato, y hay un arquitecto ahí. Oiga, usted me dio clase. Entonces, fíjate, ellos son los que están tomando hoy decisión. En su municipio, en su comunidad, etc. Entonces, esto que yo les decía en clase no es ficticio, es real. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que estar en la jugada. Hay que estar participando en la actividad de construcción. Y puede ser de diferentes trincheras. Puede ser desde empleado en una empresa de construcción, en una oficina de gobierno o en la empresa privada. O sea, el campo de tarea es muy grande y eso ya cada quien se mueve según sus recursos, ¿no? O sus habilidades. Pero el campo está ahí y los que van a intervenir son ustedes. Entonces, sí, claro. El futuro de la arquitectura está en las generaciones. Un poco, también esa es una responsabilidad que tenemos como maestros. Yo ya no me va a tocar verlo, pero yo quisiera irme con la idea de que estoy formando a alumnos que van a tener esa responsabilidad de crear arquitectura para los ciudadanos, a los que les den calidad de vida. Y no importa que sea una ciudad grande, una megalópolis o una pequeña comunidad. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo le diría, por ejemplo, a alguien que no está estudiando arquitectura o a alguien que no tiene esta sensibilidad que a lo mejor nosotros podemos tener? ¿Cómo explicarle a las personas más cotidianas en ese sentido la importancia de la restauración en Zacatecas? El espacio, fíjate, como que regresamos al origen. Me gusta muy padre este asunto de ejercicios que estamos haciendo porque, fíjate, hace rato decíamos que la arquitectura está en la lista de las bellas artes. Todo el mundo a diferentes niveles, porque eso también es bien padre porque todos somos muy diferentes. Hablando de las percepciones entran en los sentidos. A unos el gusto, otros el olfato, el oído, el tacto, la vista, etc. Entonces, todos los seres humanos tienen percepciones a través de los sentidos. Si yo soy sensible al edificio antiguo y lo quiero conservar porque me está diciendo mucha información histórica que está ahí plasmada, pues yo quisiera que se conservara. Entonces, no importa que no seas arquitecto, no importa que no seas ingeniero o que no estés dentro del área de la arquitectura, pero vives la ciudad, vives en ella. Vives en una casa y esa casa la diseñó alguien. Desde un maestro albañil hasta un arquitecto con maestría, con posgrado, lo que tú quieras y gustes. O vas al hospital tarde que temprano, o estuviste en una escuela que alguien construyó, etcétera, etcétera. Entonces, el usuario no es necesario que sea arquitecto, pero al tener percepciones activas, puede ser sensible a lo que está viendo, a lo que está oyendo, incluso a lo que está saboreando. Yo decía, yo veo un rincón arquitectónico y explota algo de mí porque siento esa sensación. Pero otra persona puede ser otra cosa diferente. Un rincón, mira, por ejemplo, ha habido mucha polémica en varios proyectos que se han hecho, ¿no? Alguien recuerda, por ejemplo, su jardín y se lo remodelaron. A lo mejor el jardín estaba todo traqueteado y el arquitecto dijo, pues lo voy a renovar. Ok, lo renovó históricamente como tú quieras y gustes, pero alguien lo saboreaba de una forma diferente. Y los que vienen atrás lo siguen saboreando de otra forma diferente. El mismo espacio, ¿eh? Entonces aquí el asunto es cómo hacer sensible a la gente del espacio arquitectónico. Bueno, primero que lo disfruten. Todos a través del espacio lo respiramos, lo saboreamos y lo gozamos. Al grado, y tengo muchos ejemplos así de ese tipo. Fíjate, yo recuerdo que el Jardín Independencia estaba atascado de personas mayores hace algunos años. Ah, sí. Y tú dices, oye, ¿por qué aquí? ¿Por qué no en otro lado? ¿Por qué no en la Alameda? La Alameda está medio sola. ¿Por qué aquí? ¿O te vas al jardín del obelisco en Fresnillo? Toda la vida ha estado atascado de gente. Y llega un arquitecto y me dice que va a hacer una renovación. Le digo, a ver, arquitecto, espérame, está bien tu renovación y lo vas a remodelar y todo lo que tú quieras y gustes, pero ¿cuál es el objetivo? Que venga gente. Le digo, es que no necesitas que venga gente, la gente ya está aquí. Lo que necesitas es conservarla. Entonces, que la gente vea la calidad del espacio que tiene. Entonces, tienes que trabajar el proyecto con mucha sensibilidad, porque la gente ya está aquí. Tú puedes hacer un proyecto y puede ser que la gente se vaya. Sí. Aquí tienes que hacer que el proyecto que hagas, que la gente se quede. Porque tiene mucho que ver con el sentido de identidad. Exactamente. Que alguien tiene con un sitio. Sí, o sea, yo lo veo mucho aquí en las calles, pues obviamente si a mí me muestran la plazuela Miguel Auza o la calle Hidalgo, pues obviamente me identifico con ellas porque sé y conozco su paisaje.
Pero pues obviamente transmitir ese valor que yo tengo como arquitecto, o que yo tengo esta sensibilidad visual de la arquitectura, transmitírsela a alguien que solamente la vive y la transita así nomás camina de un lado al otro, pues quizás no la entienda y luego entramos a los temas de que ahora está mucho de la modernidad en Zacatecas. Y esta discusión del título que tiene Zacatecas, le digo, Zacatecas no es como que haya sido patrimonio y ya deba dejar de serlo. Digo, aunque esté o no esté el título, Zacatecas tiene una identidad y tiene un patrimonio dentro de las personas. Digo, porque el patrimonio no es un título que pusieron a alguien en una hoja. Digo, es algo que uno puede palpar. Digo, y que si uno se acerca a las personas mayores y les preguntan este tipo de cosas, cómo era Zacatecas cuando ellos estaban más chicos, y te empiezan a contar Zacatecas y a lo mejor no es nada parecido a lo que uno está viendo ahorita. No estaban los bares, no estaban los antros, no estaban los sitios de café, estaban otras cosas, eran vidas cotidianas, iban al mercado, iban por las bolsas, y ahorita el centro de Zacatecas se convirtió en otra cosa. Sí. Entonces, ir conservando y ir evolucionando esas cosas es lo que te va a permitir identificarte con la ciudad y sentir que perteneces a un sitio. Fíjate que acabas de dar en un punto clave. Dentro de la maestría de restauración se ve el tema de la identidad. Exactamente. La pregunta que hiciste hace rato, esa es la respuesta. O sea, tú te preguntaste y te contestaste, pero un poco con esa línea, exactamente. O sea, ¿cómo hacer para que las gentes vean la ciudad que les pertenece? Se identifican con ella. Y lógicamente, como la evolución en el tiempo va cambiando por estilos, aquí lo que te decía, lo rico de la ciudad es que van quedando las huellas de los siglos de la arquitectura. Y cada quien lo ve y vive de forma diferente, ¿no? Habrá quien añore unas cosas, habrá quien añore otras. Y la gente va muriendo. Pero los que vienen atrás son los que dices, si se identifican o no se identifican. Yo tenía una plática muy interesante con la arqueóloga de la Secretaría otra vez, porque ella me decía exactamente, fíjate qué cosa tan interesante, sin tratar de ofender a nadie. Yo decía, es que cuando marchan pintarrajean las fachadas. Y ella me decía exactamente este punto clave. A ver, arquitecto, ¿qué las identifica? ¿Se sienten identificadas con la ciudad? Y fíjate qué interesante, porque hay, en esta respuesta hay mucha evolución del espacio arquitectónico. Si no te identificas, no tiene valor. Sí, pues es que es una de las principales razones por las que hacen esos actos. Y digo, hay quien lo entenderá y quien no, pero indudablemente lo hacen en esos sitios y no en otros por algo. Sí, exactamente. Entonces, es una razón de ser. Sin que sea una polémica, la respuesta exactamente es esa. Te identificas con la ciudad. Y luego, fíjate, viene otra cosa bien interesante también. Una vez que tú te sientes identificado con la ciudad, sientes que te pertenece, claro. Sí. Y además, la presumes. Sí. Entonces, es una cosa que va ligada, ¿no? Yo me identifico en un espacio, yo viví en este espacio, lo siento mío, lo quiero conservar, etc. Yo he hecho muchos ejercicios muy interesantes con los alumnos que me han dejado mucho conocimiento, mucho aprendizaje también, como te decía, que nunca acaba uno de aprender. Y yo les ponía un ejemplo en clase, no sé si fue con el de ustedes o con otro, y les decía, tráiganme de tarea un elemento con el que se identifique. Sí. Y de 25 alumnos, 25 respuestas completamente diferentes. Me llamó mucho la atención de una alumna que me decía, arquitecto, yo me identifico con mi kinder. ¿Por qué? Porque mi mamá es educadora. Y yo pasé mi infancia en ese kinder. Dice, ya estoy grande, ya estoy en un profesional, pero no dejo de ir a ese kinder. Porque lo siento mío. Ahí está mi infancia. Yo me identifiqué con eso. Mis días de crecimiento fundamentales para mi futuro están ahí. Y esa es otra cosa bien interesante. Dentro de una de las materias de arquitectura llega lo de los sentidos, lo que te decía de las percepciones. Y mucha característica de la personalidad de un individuo se forja en los primeros años de vida. Fíjate qué interesante. Sí. Además de las características que trae uno como persona. Entonces, las percepciones que tú recibes en tu infancia son claves para cómo puedes ir desarrollando tu actividad. Y exactamente lo que decíamos hace ratito. Una ciudad sana crea ciudadanos sanos. Una ciudad donde los niños ven una gran cantidad de cosas, pues crecen distorsionadillos, ¿verdad? Eso lo vimos con el arquitecto Antonio, que hicimos un proyecto, bueno, a mí me tocó hacerlo en Cuchipila, pero en las clases que veíamos de
proyecto integral de comunidades, pues yo traté de identificar esas cosas precisamente que identificaban a la gente de Juchipila y transportarlas hacia otro sitio, ¿no? Y además, no solamente para que vinieran turistas, sino para que la misma gente que estaba ahí tuviera otro sentido de identidad con el sitio. Y yo, reflexionando conmigo mismo, fue como que di en el clic de, pues es que la falta de identidad provoca deserción poblacional. Exactamente. Luego la gente se va porque no tiene con qué identificarse, no tiene por qué luchar o no tiene por qué pelear para seguir aquí. Y eso lo hablamos también con una chica que es, creo que sí, socióloga, bueno, estudia ciencias sociales, que viene hace poquito. Ella es foránea. Dice, es que yo cuando llego aquí, dice, a mí me gusta mucho Zacatecas, dice, porque son paisajes que yo no puedo encontrar en otro sitio. Y yo le he dicho, o sea, yo he podido ir a Ciudad de México, que es así, pues, edificios enormes, y he podido ir a otros sitios, a Monterrey también, digo, pero nada me llena como los paisajes de Zacatecas. Digo, son cosas que yo no puedo encontrar. Y mira que las viví y a lo mejor poquito. Y esos sitios turísticos que están hechos para que los turistas se queden con esa parte bella de la ciudad, ¿verdad? Digo, pero no solamente en el centro de Zacatecas. Cuando yo salgo de mi casa y espero el camión. Digo, aquí en mi casa baja el camión y tú ves el sol caer rojo de aquel lado. Digo, y eso es algo que a mí me identifica, ver el sol caer rojo acá de este lado de mi calle, ¿no? Digo, esas cosas, digo, cuando tú ves el amanecer o el atardecer en Zacatecas, hacia esta vista de la salida a Zacatecas, esos tintes anaranjados, y es de lo que yo hablaba en el poema, ¿no? O sea, todas esas cosas, el ver cómo aquí crecen las cactáceas y los agaves tan fructíferamente, crecen prácticamente solos, y son cosas que a mí yo siento que me identifican. Uno de los sitios en los que yo me siento así precisamente es el Museo Rafael Coronel. Y yo muchas veces, cuando es como vamos a un museo y vamos al Rafael Coronel, para mí es parada obligada, ¿verdad? Para alguien que viene aquí, o por ejemplo Ángel, que de seguro está escuchando esto, que viene a Oaxaca, pues yo lo llevé ahí al Rafael Coronel cuando fuimos a tomar como estas vistas de qué vamos a hacer para el proyecto que usted nos encargó. Pero yo le explicaba mucho esas anécdotas de que mira, aquí estaba lleno de plantas, y aquí había una enredadera enorme, y aquí había un árbol, la bugambilia, y yo estaba aquí de niño, y yo me acuerdo que en este sitio nos tomábamos la foto, que tenían ahí de recuerdo mis papás, y nos tomamos unas fotos ahí, ¿no? Y cada vez que estoy en ese sitio, me nace hablar del sitio, y me nace hablar de lo que me gusta. Entonces, creo que esas son las cosas que a uno lo impulsan a querer a su ciudad, y a querer mejorar para su ciudad y por sus habitantes. Fíjate que estás hablando de cosas bien interesantes dentro de la identidad. Ahorita que estás comentando eso del lugar, se me vienen a la mente varias cosas que detecto muy bien de la ciudad. Además del paisaje, el paisaje está compuesto lógicamente de terreno, topografía, flora y fauna. Y se me vino a la mente inmediatamente las migraciones. Sí. Aquí por Zacatecas pasan las migraciones. Sí. Del norte y hacia el sur. Y cada vez que va a haber un cambio de estación, te encuentras las gaviotas cruzando por Zacatecas. Dices, oye, gaviotas en Zacatecas. Sí, pero van de paso. Uh-huh. Y diferentes aves, ¿eh? Otra etapa, cuando llega el otoño, los árboles del bulevar, en un punto determinado, atascado de pajaritos. De esos que traen un copetito, ¿no? No son cardenales, son otros. No creo cómo se llaman. Con un poquito blanco. Y eso es parte del paisaje que tú acabas de decir, ¿no? Y hay cosas de ese tipo del paisaje que también se pierden, que también forman parte de la identidad en una época del sitio, pero que igual que con la evolución arquitectónica o con el espacio del tiempo, se van transformando. Por ejemplo, una anécdota que tengo muy clara, yo empecé a ser arquitecto desde que era alumno, y ingeniero ya cuando había terminado, y con el trabajo del padre López de Lara, pues yo recorría gran parte del estado, ¿no? Un templo allá, otro templo acá en el sur. Entonces siempre anduve recorriendo gran parte de las carreteras y los caminos de Zacatecas. Y te estoy hablando de hace unos 15, 20 años. Todavía veíamos en las carreteras atascadas, por ejemplo, de burros. Y tristemente hoy, nada. Dices, ¿qué pasó? Ciertamente eso tiene que ver con la modernidad, ¿no? Hoy el animal, el burrito, pues lo hemos sustituido por camionetas, el transporte por carros, hasta bicicletas y motos, ¿no? Sí. Y esto prácticamente está en peligro dentro del paisaje cultural que estamos conociendo, ¿no? Yo con el aguamielero,
Y yo dije, yo le voy a comprar un burrito. Porque lo tengo así como que dentro de mis recuerdos también, como una cosa, parte de la identidad, ¿no? De la ciudad. Además me decía un maestro, un arquitecto que tuve, excelente maestro, y me dijo, estábamos platicando porque nos gustaba mucho estos temas, y me decía, yo le preguntaba, oiga, arquitecto, ¿qué es lo que le gusta a usted de Zacatecas? ¿Y qué crees que me dijo? Me dijo, fíjate, me dijo, mira, Raúl, una de las cosas prototipas de Zacatecas son sus burritos. Además, que te digo, Raúl, el burrito es el animal más estético que hay en el mundo. Eso lo dijo él de su sentimiento, ¿no? Seguramente hay otros, pues. Pero entonces yo me enfoqué en el burrito, ¿no? ¿Cómo le conocemos? Como el... Ay, se me fue el nombre. Bueno, el burrito chiquito, ¿no? Okay. Y lo veo y digo, tiene razón el arquitecto. ¿Qué animal tan estético? Y hoy día, en peligro de extinción, ¿no? Y como ese tipo de cosas, pues otras más, ¿no? Me acuerdo que yo iba a la preparatoria y en el camino que era de terracería te topabas con tlacuaches, con zorrillos, etcétera, etcétera. Y la ciudad pues ha ido permeando hacia los animales, hacia los cerros, ¿no? Incluso todavía recuerdo yo, cuando vivía acá por el Carmen, todavía recuerdo yo el aullido de unos coyotes. Fíjate nomás. No sé, coyotes o lobos, no sé. Creo que coyotes, ¿verdad? Creo que aquí también hay el canto de los pájaros tiene un sonido muy particular. Sí. Por ejemplo, cuando uno va al Arroyo de la Plata, cada vez que voy al Arroyo de la Plata es ese sonido de los pájaros cantando. Y digo, no lo puedo replicar. Voy a intentar buscar el sonido, pero no creo que lo pueda encontrar tan fácil. Pero ese aroma de los pirules y ese sonido siempre me transportan al parque. Y yo disfruto mucho estar ahí en el parque porque es ese sonido de nuevo. Y como yo iba mucho con mis papás al parque, pues regresamos a lo mismo. O sea, vuelves a donde estabas. Al final de cuentas, es esto que acabamos de decir: la arquitectura como arte y la percepción de los sentidos. Y exactamente lo que acabamos de decir. Los animales provocan sonidos, el ambiente provoca sonido, el aire. Las hojas moviéndose con el viento, etcétera, etcétera. Incluso los olores, porque cuando hace mucho aire arrastra tierra. Y hay quienes le fascina el olor a tierra mojada, por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego sienten el cambio de clima y es una cosa que se siente en el interior. y entonces estamos otra vez volviendo al origen, ¿no? Son las percepciones que tiene el ser humano para captar su entorno. Y dentro de este entorno la arquitectura, claro. Creo que son sentidos primarios que puede tener cualquier persona, pero uno de ellos se desarrolla más que los demás y los demás lo potencian. Porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, el olor al barro mojado. No sé por qué tiene, pero cuando se moja el ladrillo o que yo tengo algunas macetas de barro y se moja, me gusta mucho ese olor. Sí. Entonces creo que ese tipo de cosas, por ejemplo, son cosas que yo en un futuro pues eventualmente voy a buscar, ¿no? Tener a lo mejor unos jardines que todas las macetas son de eso para que cada vez que las riegue tenga ese olor. Y creo que eso es lo importante cuando hablan de modernidad en Zacatecas. Yo creo que debe ser más reflejado o más impactada hacia la identidad que tiene la gente. Porque yo he hablado con muchos amigos y el pensamiento de la mayoría de ellos, digo, no solo de arquitectura, de otras carreras, es una vez que se termine la carrera, trabajar un poquito y luego buscar irse de aquí para ir a otros sitios como estas ciudades grandes, ¿no? Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, lo que sea, a otro sitio, a otro lado que no sea aquí. Y yo siempre he tenido el pensamiento contrario, digo, yo me quiero quedar aquí. Digo, es que yo quiero, todo esto que he aprendido y todo esto que conozco, todo esto que sé, ¿por qué lo voy a ir a dar a otro lado que no me dio la vida? Que no me dio mi tierra, que no me dio esas oportunidades de crecer. Digo, ¿dónde voy a volver a encontrar el Arroyo de la Plata en otro lado? Digo, ¿dónde voy a volver a encontrar el Museo Rafael Coronel en otro lado? Digo, entonces, ¿por qué voy a ir a darle eso a otro sitio que no me vio crecer como Zacatecas? Y fíjate que aquí un poco la respuesta podría ser también lo que decíamos hace rato. La carrera de arquitectura te da 10, 15 líneas. Sí. Y todos tenemos libertad de escoger. Unos irán para acá, otros para allá. Y en ese de escoger, pues está a lo mejor el cambio de residencia, ¿no? Fíjate que a ti te pasó algo parecido a mí. Cuando yo terminé ya la arquitectura, estaba ya trabajando en la comisión otra vez de arte. Y un primo que era arquitecto trabajaba como arquitecto en una empresa que se dedicaba a hacer hoteles en diferentes partes de la República. Entonces él iba a renunciar a la empresa y el gerente le dijo: pues para que puedas renunciar tienes que traerme a tu sustituto, porque no va a quedar el lugar vacante.
Entonces él me habla, me está esperando un día ahí en la casa y me dice, Raúl, qué bueno que te veo porque te tengo un trabajo. Quiero que ocupes el lugar que yo tengo en la empresa. Ahorita estamos trabajando en unos hoteles en una playa, no me acuerdo en cuál lugar, un hotel, no sé si en Cancún, no me acuerdo, un lugar bonito de México. Y yo tuve la oportunidad de haberme ido. Y me pasó lo que te pasó a ti. En mi mente rápido recorrí la mente y dije, es que yo no quiero irme de Zacatecas. Yo estoy aquí contento. Y precisamente ese fue un reto que me puse. Para quedarme en Zacatecas, y ¿qué puedo darle yo ahora a la ciudad, no? Y entonces fue como que se fueron ligando este tipo de cosas. Dije, yo fascinado igual de vivir en Monterrey, en Cancún o en diferentes partes de la República porque pues, estoy haciendo hoteles, ¿no? Pero tenía que pensar en el futuro, lo que decía hace ratito de los proyectos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, a largo plazo yo me veía trabajando en Zacatecas, un poco con lo que todavía no era ciudad patrimonio, pero ya se dejaba ver, ¿no? Porque don Federico estaba muy entusiasmado, echándole ganas a las fachadas. Me acuerdo, tengo varias anécdotas de don Federico muy padres, y como que eso me llamó pues también. Sí, ciertamente se vale que alguien se quiera ir, ¿no? Sí, claro. Y se vaya, como te decía, si alguien quiere hospitales, pues donde se estén construyendo hospitales grandes, ¿no? O si a alguien le interesa vías de comunicación, aeropuertos, carreteras, pues también. Fíjate que, o sea, lo que yo he escuchado mucho es que aquí no hay oportunidades. Y yo lo que he dicho es que no es cosa de que te lleguen, hay que crear las oportunidades. Esa es una lección que hay que aprender. Tenemos que abrir nuestro propio campo de trabajo. Y luego, bueno, quizás sí, ¿verdad? Quién sabe, la suerte es muy rara, pero digo, ¿qué va a cambiar el hecho de que tú estés buscando un trabajo aquí a que estés buscando un trabajo en Guadalajara? Luego vas a tener lo mismo, más que en otro sitio. Y luego a lo mejor tu amor y tus cosas pues te llevan a ese sitio y allá buscas otras cosas y está bien. Digo, pero no es que aquí no hay oportunidad, digo, sino que tú no la visualizas aquí. Digo, tú no has visto dónde está ese campo de acción en el que tú puedes incurrir en la ciudad. Digo, pero eso de que aquí no hay oportunidad creo que se ha sesgado mucho por los problemas pues, políticos, sociales o lo que sea. Y se ha visto mucho, por ejemplo, en mi generación, ese hecho de no, hay que irnos de aquí. Y para mí siempre ha sido no, o sea, me quiero quedar y además quiero brindar a otra gente la oportunidad de poderse quedar. Algo de lo que me gusta mucho de Zacatecas es la tranquilidad de su ciudad. Es una ciudad muy tranquila y, por ejemplo, Ángel que vino aquí dijo, es que ahora que regresó a Oaxaca me dijo, es que Zacatecas era muy tranquilo en muchos aspectos. Y a mí no me gustan las ciudades como Guadalajara o Monterrey que son tan aceleradas en su ritmo de vida. Sí. Digo, porque he estado en algunas de ellas y lo he visto a lo mejor algunos pocos días, pero de todos modos con esos pocos días tuve para abrumarme yo y la cantidad de gente que hay. Y luego es como de, bueno, acá donde hay más gente a veces es en el camión o cuando son las horas pico o lo que sea, pero tú puedes ir a Zacatecas y caminarlo tranquilamente. Fíjate que a mi mente vienen, ahorita que comentas eso, vienen varias ideas también bases que fueron prácticamente punto de partida para mi decisión. Cuando me preguntaron que por qué me quería quedar en Zacatecas, y la tengo la respuesta otra vez ligándola con el arquitecto Raúl Toledo Farías. Él dio una frase que yo me quedé con ella. Dice, tenemos que crear ciudades a la escala del hombre. Entonces yo dije, ¿Zacatecas está hecha a la escala del hombre? Es para caminarse, para recorrerse, te vas de un lugar a otro y te aventas una media hora, 2 horas, no sé. O sea, ciertamente la ciudad ya creció, ¿no? Sí, claro. Pero esta parte, me refiero a la parte histórica, pues la recorres en 2 días, ¿no? Puedes ir aquí y allá, sin prisas. Acá. Incluso esto llevó también, ahorita que estoy recordando, llevó también a intentar en varias ocasiones hacer la ciudad peatonal. Fíjate qué cosa tan interesante. Ciertamente, la ciudad de hoy en día es peatonal en ciertas áreas, pero había un proyecto de hacer la ciudad peatonal prácticamente. No significa que no entraran carros, sino que la afluencia de vehículos estuviera controlada para los que viven prácticamente en el sitio, ¿no? Pero para los demás, que fuera recorrido peatonal sin más vehículos que los de los que viven ahí, ¿no? Y es un proyecto muy interesante que yo he tenido en la mente durante varios tiempos ya, de muchos años, porque desde hace 30 años se comentaba este tema, ¿no? Y bueno, pues seguramente se podrá realizar, pero de forma progresiva como se ha estado haciendo.
tú lo recuerdas, pero por ejemplo, la Plaza Goitia hoy día pues era una calle. Ya sí he visto fotos. El callejón de La Palma, la calle de La Palma también era peatonal, San Agustín era peatonal, etcétera. Entonces, sí le hemos ganado a esta idea, ¿no? De ser la ciudad peatonal, pero se tiene que ir haciendo de forma progresiva. Seguramente pues es cuestión de capacidad, ¿no? De que los arquitectos vayan resolviendo la solución, ¿no? Cómo sí se puede hacer. Y sin que sea una restricción vehicular, pero yo tengo en mente varios trabajos que he hecho sobre ese punto y seguramente algún día los cuajaré con algún alumno. Ojalá que sí. Oiga, arquitecto, yo quiero preguntarle algo que a mí me parece muy trascendental. Usted que ya tiene también tantos años siendo un buen profesor, ¿qué es lo que usted cree que un buen profesor debería hacer? Qué pregunta tan interesante. Te voy a hablar de mi experiencia otra vez personal. Mira, yo siendo alumno, como todos nosotros que fuimos alumnos, tuve maestros buenos y malos, regulares, buenos y malos. Y cuando a mí me ofrecieron dar clases, yo dije, no, es que yo no estoy preparado para dar clases. Y en ese momento tuve que analizar la situación. Dije, bueno, voy a dar clase, ok. Y entonces me hice esa pregunta exactamente, ¿qué tipo de maestro quiero ser? Y yo creo que la respuesta que te voy a dar es la respuesta a la pregunta que tú me haces. Primero, el maestro bueno debe tener bien claro que tiene una función formativa. Y en esa función formativa, si los alumnos están inscritos a ser arquitectos, en este caso en particular arquitectos pueden ser doctores o psicólogos, la carrera que tú quieras, el maestro debe enfocarse a ayudarle a ese muchacho a lograr su objetivo. El buen maestro es el que le ayuda al muchacho a lograr su objetivo. Va a haber bemoles, lógicamente. Recuerdo una alumna que no iba a clases, no entregaba trabajos, los poquitos que entregó los entregó tarde, medios mal hechos, etc. Entonces digo, yo le voy a ayudar a hacer, pero si ella también se tiene que ayudar, ¿no? Si ella no ayuda, pues yo no puedo hacer poco. Entonces, si el alumno está ahí y no tiene muchas capacidades para ciertas cosas, yo le tengo que ayudar a que las desarrolle. Entonces, la respuesta es, el buen maestro es el que se pone las pilas y se pone a trabajar con el muchacho para que logre su objetivo. En lugar de como hacen otros arquitectos, que nomás los repruebas, los bloqueas, tú no sirves, porque yo los he visto. Yo recuerdo que en el cubículo que compartía yo con otros arquitectos, yo llegué a ver a estos arquitectos tratando a los alumnos prácticamente humillándolos. Y me dio tanto coraje, siempre me daba mucho coraje. Y en una ocasión recuerdo que me faltó poquito para pararme y tomarle los dientes a ese maestro. Dije, no se vale. Entonces, en resumen, pues, el buen maestro primero tiene que estar enfocado en que está ahí para ayudarle a los muchachos a lograr su objetivo de ser arquitectos. Igual puede ser para cualquier carrera. Creo que afortunadamente eso es algo que durante mi formación universitaria puedo decir que ningún maestro fue así, de esa manera, y que no sé si entre ustedes han como formado ese ambiente de no ser así, pero creo que sí se ve muy claro y muy palpable el hecho del respeto todo el tiempo mutuo entre los profesores y los alumnos. Incluso esta convivencia que yo he tenido con muchos profesores, de hablar como si fuéramos compañeros, como si fuéramos amigos, incluso algunos de ellos, y acercarme no en un sentido de buscar algún beneficio, simplemente de platicar y de conversar como si fuera una persona normal. Y creo que cuando encuentras ese tipo de profesores, yo puedo decir que yo en arquitectura, mis profesores, puedo decir prácticamente todos han sido muy buenos en cuanto a en este sentido de ser humanos con los que estamos ahí dentro del salón. Siempre tratan de apoyarnos, siempre tratan de ayudarnos. Algunos hasta han hecho función de psicólogos, sí. Algunas veces, y pues creo que si alguien quiere entrar a la unidad de arquitectura de la UAS, pues puede tener la certeza por mí de que los profesores son muy muy buenos profesores. Y creo que eso es algo que yo siempre he dicho. Cuando me ha tocado que luego, pues quiero entrar a arquitectura, es como que pues obviamente el orgullo universitario, pero es que me mete a la UAS, ¿no? Acá vas a encontrar muy buenos profes y vas a encontrar muchas cosas. Y ya para
darle un poquito de cierre a todo esto, quisiera que usted les diera algún consejo que usted les quisiera dar, por ejemplo, a los alumnos que van a empezar una carrera universitaria, o si quiere más en particular arquitectura, o alguien que quiera ser restaurador, no sé, algún consejo que tenga para todas las personas. Sí, fíjate que en estos años de carrera y de actividad profesional hay una palabra clave: felicidad. Si tú estás haciendo algo que no te hace feliz, es momento de salirse. Es momento de cambiar giro, girar 180 grados y buscar otra cosa. A mí me preguntan, Arqui, ¿qué hora tienes de trabajo? No tengo horario, trabajo todo el tiempo completo de arquitecto. Oye, sí, ¿descansas? Sí, claro, pues descanso y duermo y todo. Pero mi vida gira alrededor de mi trabajo. Oye, ¿no te cansa? Mira, déjate lo digo así fácil. Los de mi generación, todos están jubilados. Todos. Y luego me dicen, ¿y tú por qué no te jubilas? Pues es que estoy feliz con lo que estoy haciendo. Es que puedes hacer lo que quiero hacer. Esto es lo que estoy haciendo, lo que me hace feliz, es lo que quiero hacer. Ciertamente, tarde que temprano me estaré jubilando. Y seguramente seguiré trabajando en esta área. Entonces, para mí la respuesta está muy fácil. Muchachos, busquen la felicidad. Y se puede encontrar de muchas formas, pero hay que ser felices. Y lo que vas a hacer en tu vida profesional, que es una carrera y es una profesión, si no te hace feliz, da giro. Busca lo que te haga feliz. Tienes que encontrar yo decía hace rato, esta felicidad está mezclada con el placer de las cosas. Sí. Uno es feliz cuando encuentra placer estando haciendo lo que uno hace. Mira, yo ahorita venía de Fresnillo. No, yo fascina. Arquitecto, venimos a las 4:30, salimos a las 3:30. Pues sí, pero ¿cuál es el problema? Venimos contentos y felices. Sí. Arquitecto, el sábado no se trabaja, pero hay que ir a la senda del buen suceso. Vamos. Oye, la experiencia que convivimos ahí, el cronista de Hacienda Nueva, no, de Sauceda, un español, me llamó mucho la atención. Me dice, mira, arquitecto, un plano del Camino Real, y además lo encontré. Oye, yo fascinado. Hoy estoy trabajando. Pues sí, pues, pero estoy haciendo lo que quiero. Estoy haciendo el descubrimiento de eso que estamos diciendo, ¿no? Descubre, encuentra, date la oportunidad de saborear esto y disfrútalo. Cuando se deja de disfrutar, hay que cambiar. Entonces hay que ir a comprar helados para hacerlo sabroso, que está junto con el... Ahora fíjate qué curioso, lo hicimos de broma, pero los compañeros ahorita mezclamos el trabajo. Vamos a desayunar. Incluso hasta como competencia, ¿no? ¿Tú qué quieres? Y ganamos. Y luego, fíjate, no, es que curioso. También así como de broma, medio de chusco, pero también tiene razón. Le dije a un compañero arquitecto, somos 3, y les dije un día, ¿por qué no hacemos un reto? Como andamos recorriendo todo el estado, para ir para abajo, ¿por qué nos proponemos saber cuáles son las mejores tortas del estado? Entonces llegamos a una comunidad o a un municipio a ver las tortas. Y estamos probando las tortas. Y fíjate qué cosa curiosa. De los 3, cada quien tiene un diferente sitio donde están las mejores tortas. Pero es parte del show, ¿no? Sí, es parte de la diversión. O sea, tienes que hacer que esto sea divertido. Si no, te amargas la vida, sí. Sufres, vives pocos años, todo se te hace pesado, negro. No es así. Hay que ver las cosas con siempre mucha luz, optimismo y con muchas ganas de disfrutar la vida, que está bien cortita. Se va en un abrir y cerrar de ojos. Entonces qué triste que estés en tu límite de tu existencia y digas, yo me la pasé sufriendo. No, pues no desperdicio, no hay que desperdiciar la vida. Y por último, ¿qué le diría a su yo de hace años? A mi yo de hace años. Al que iba a entrar, no sé si quiere ingeniería, arquitectura. A usted joven que apenas iba a iniciar esa carrera. A mi yo de hace, cuando era niño, le diría, niño, ¿qué futuro tan brillante nos espera? Nos vamos a divertir. Porque la verdad es que ha sido para mí un deleite todo lo que he hecho. He tenido experiencias a veces que no han sido muy agradables, pero estos mismos me han capitalizado para ver lo positivo y verlo como ese que te decía al principio de crecimiento. Las cosas que a veces pasan negativas, pues te ayudan a crecer y te ayudan a ver que el mundo pues, es muy multifacético, ¿no? Pero la actitud personal es la que hace la diferencia. Si alguien quiere ser
infeliz, pues puede ser infeliz porque es una decisión que cada quien toma, ¿no? Y entonces en este tipo de experiencias, pues hay cosas buenas, malas, pero hay que verlo así. Yo le digo a mi yo, si lo veo para abajo y le digo, chiquillo, ¿qué vida nos hemos dado? La verdad es que ha sido una diversión todo. Y dentro de esa diversión entra la responsabilidad. Sí, claro. Hay que saber responder bien a los retos que te vas poniendo. Entonces hay que ser buen profesionista, hay que ser buen padre, hay que ser buen hijo, hay que ser buen compañero, hay que ser buen maestro. O sea, todos los roles que te ha tocado en la vida hay que tratar de hacerlo. Mira, y déjate digo por último, Sí, sí. que hubo un maestro en la secundaria que se me quedó muy grabado. Nos daba civismo. Y este maestro pues nos vio como un grupo multifacético. Había niños que estaban pues prácticamente con guarachas, otros sin zapatos casi, y así, ¿no? De todo, ¿no? Era una escuela pública y ese maestro dijo, voy a empezar la clase con una cosa muy importante. Ustedes van a tener aquí, les voy a enseñar valores para poder vivir en sociedad. Somos gente civilizada, vivimos en una sociedad, convivimos con los demás. Y de aquí va a salir gente que va a ser un barrendero. De aquí va a salir gente que va a trabajar en una bodega. De aquí va a salir gente que va a ser una madre de familia. De aquí va a salir gente que va a ser un maestro. De aquí va a ser gente que va a ser un ingeniero. Y va a haber en este grupo, que éramos como 35, gentes de todo tipo. Y nomás les voy a decir una cosa. Lo que vayan a hacer, traten de ser el mejor. Si vas a ser el barrendero y vas a barrer esta calle, proponte ser el mejor barrendero de la ciudad. Si vas a ser el doctor, ponte el reto de ser el mejor doctor de la ciudad. Si vas a ser el tendero o vas a atender una tienda, procura ser el que mejor atienda a la gente en tu tienda. Propónganse ser los mejores en el área que quieran ser. Esa va a ser la diferencia. Y yo les diría eso a los muchachos. Disfruten, sean felices y pónganse el reto de ser los mejores en su área. Ciertamente la comida está bien sabrosa, pero de eso se trata. Sí, claro. Trata. Arquitecto, pues muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por haber estado conmigo, por haber compartido todas esas ideas que tiene. Espero que les haya gustado. Le diré que dejo sus redes sociales, pero no sé si las utiliza o si quiere que las dejemos. Perdón. Si quiere que dejemos sus redes sociales. Sí, o cómo las no. utiliza. Sí, no, adelante. Bueno, ahí me las pasa después y Sí, aquí claro se las que pongo en la pantalla. No, claro que sí. Y bueno, ahí lo pueden encontrar. Ya saben también a qué se dedica, por si, no sé, surge alguna pregunta o lo que sea, ¿no? Y espero que les haya gustado mucho este episodio. De verdad, yo le agradezco mucho por haber venido y por darme también la oportunidad de que podamos hablar de todas estas cosas de una forma más común, no tanto en ese espacio de clase. Y créanme que esto que acaban de escuchar ahorita es una pincelada de lo que son las clases con el arquitecto Lara, que yo las viví pues muchos semestres y que eran 2 horas diarias de estar hablando así con el arquitecto, y que sales de esas clases a veces con reflexiones, otras veces con nostalgia y muchas veces con este cansancio en la cabeza, pero que tienes que volver y tienes que estar ahí cotidianamente. Y créanme que es nada de lo que uno puede aprender con el arquitecto Lara. Entonces le agradezco mucho por haber venido. No, pues muchas gracias por tus palabras. ¿Algo más que quiera agregar? Lo que se ofrezca, estoy abierto para cualquier comentario y cualquier entrevista con algún alumno o alguna persona. Soy persona abierta. Muy bien. Saben dónde me encuentran. Muchas gracias por todo y la invitación. Espero que la hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. Adiós.